El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando el tribunal se llenó de una expectación que no se había visto en años. Las personas murmuraban entre sí, mirando con incredulidad el nombre inscrito en el expediente del caso. En la sala de audiencias, en lugar de un abogado adulto de rostro serio y traje formal, el juez se encontraba frente a un niño de unos 10 años, con una mirada profunda y decidida. Su nombre era Lucas Martínez, y nadie sabía qué lo había llevado a este punto, pero todos estaban allí para descubrirlo. Lucas había llamado la atención de la ciudad hacía unos meses, cuando comenzó a ganar concursos de oratoria y a discutir sobre temas legales que la mayoría de los adultos ni siquiera entendían. Su mente prodigiosa parecía comprender la ley como si hubiera nacido con ella. Pero lo que verdaderamente desconcertaba a todos era su presencia. Aunque su cuerpo era pequeño y sus gestos inocentes, cada palabra que salía de su boca resonaba como si fuera el juicio final de un experto. El caso que iba a abordar ese día parecía sencillo a primera vista. Una disputa sobre una propiedad entre dos familias adineradas de la ciudad. Los abogados de ambas partes eran conocidos y reputados, con años de experiencia en los tribunales. Sin embargo, Lucas se presentó de manera inesperada como el defensor de la parte más débil, una familia humilde que había sido acusada de ocupar ilegalmente un terreno en el que había vivido durante generaciones. Todo el mundo se preguntaba cómo podría este niño, con su voz temblorosa, enfrentar a gigantes legales que habían forjado su carrera en las salas de justicia. La sala de juicio estaba llena hasta el tope. La prensa se agolpaba en la entrada, las cámaras se ajustaban con la esperanza de capturar una imagen memorable. El juez, un hombre alto y de rostro impasible, llamado Joaquín Rodríguez, observaba en silencio mientras Lucas se acercaba al estrado con paso firme, sin mostrar un atisbo de duda. Al llegar, se detuvo brevemente y ajustó sus gafas, un accesorio que no parecía adecuado para un niño, pero que hacía que su presencia se sintiera aún más imponente. Buenos días, su señoría, dijo Lucas con una voz clara y serena, sin titubeos. El juez lo observó fijamente. Su mirada estaba cargada de escepticismo, pero también de curiosidad. ¿Realmente un niño podía estar preparado para lo que estaba a punto de suceder? Buenos días, señor Martínez, respondió el juez, con un tono que intentaba mantenerse profesional, aunque su voz revelaba cierta duda. ¿Está seguro de que comprende la gravedad de este caso? Esto no es un juego, y las leyes no son algo que se pueda tomar a la ligera. Lucas lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse. Sí, su señoría. Estoy preparado para presentar mi defensa, y le aseguro que entenderé cada aspecto de este caso mejor que cualquiera de los presentes. Su voz no temblaba en lo más mínimo. Los murmullos en la sala aumentaron. ¿De verdad podía un niño manejar un caso tan complicado? El fiscal, un hombre de mediana edad, llamado Carlos Herrera, sonrió con arrogancia desde su lugar. Había oído hablar de Lucas, pero no le daba ninguna credibilidad. Para él, el niño era solo una anomalía mediática, algo que pronto se desvanecería. Este niño no tiene idea de lo que está haciendo, murmuró en voz baja, pero Lucas lo escuchó claramente. Con una calma que desconcertaba a todos, Lucas levantó una mano, pidiendo la palabra. ¿Puedo hacer una breve aclaración, su señoría?, preguntó sin apresurarse. El juez levantó una ceja, algo sorprendido por la osadía del niño, pero asintió. Adelante, señor Martínez. Lucas se giró hacia el fiscal y lo miró fijamente, sin el menor rastro de temor. Señor Herrera, dijo, he estado revisando el caso y he encontrado varias irregularidades en los documentos que presentó. Los títulos de propiedad que menciona no son auténticos. El terreno en disputa pertenece legítimamente a la familia de mi cliente y puedo demostrarlo en este mismo instante. El fiscal se quedó en silencio, confundido. ¿Cómo podía un niño saber algo así? La sala se sumió en un tenso silencio mientras todos esperaban su siguiente movimiento. Lucas continuó. Según el artículo 72 del Código Civil, un título de propiedad debe ser firmado por las partes involucradas y ratificado ante notario. Sin embargo, el documento que usted presentó no cumple con ninguno de estos requisitos. A menos que quiera que lo acuse de fraude, le sugiero que reconsidere su postura. El fiscal intentó mantener la compostura, pero su rostro se tornó pálido al darse cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. En ese momento, el juez Rodríguez lo observó con atención, completamente sorprendido por la seguridad con la que Lucas había presentado su argumentación. ¿El niño?
Sin perder su compostura, se giró hacia la audiencia, que estaba completamente absorta por la situación. El conocimiento de la ley no depende de la edad, dijo con firmeza, y este caso es un claro ejemplo de que no se debe subestimar a las personas por su apariencia. Toda la sala quedó en un silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que un niño hubiera revelado una falla tan crucial en un caso que parecía casi ganado para la otra parte? El juez Rodríguez no pudo evitar frotarse los ojos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La sala estaba inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Lucas, con una calma absoluta, observaba al fiscal, quien aún no lograba reaccionar ante la acusación que le había lanzado el niño. El fiscal Herrera, después de unos largos segundos, tosió para aclararse la garganta. Intentó reconstruir su confianza, pero sus palabras salieron vacilantes. Esto es completamente irrelevante, dijo, buscando desviar la atención. La validez de los documentos puede ser discutida en otra instancia. Este caso no depende de una firma falsa. Lo que está en juego aquí es la propiedad. La familia de mi cliente tiene derecho legal sobre este terreno. Lucas, sin mostrar signos de nerviosismo, cruzó los brazos y se acercó un paso más al estrado, sin apartar la vista del fiscal. Con todo respeto, señor Herrera, dijo en voz baja pero firme, la validez de los documentos es lo único que importa en este momento. No existe propiedad legítima sin un título que lo respalde. Si estos papeles son fraudulentos, entonces todo su caso se cae. El fiscal lo miró con rabia contenida, su rostro tenso, pero Lucas no lo dejó continuar. Sabía que tenía la ventaja y la aprovecharía al máximo. He revisado minuciosamente los registros de propiedad de la ciudad, continuó Lucas. Este terreno no solo está registrado a nombre de la familia de mi cliente, sino que hay una serie de pruebas que demuestran que la familia ha vivido en él durante más de 40 años. Los documentos que usted presentó son copias de un contrato antiguo, sin ningún tipo de autenticación. Incluso he encontrado que el notario que figura en el contrato nunca estuvo autorizado para ejercer en esa época. El fiscal, ya visiblemente irritado, golpeó su puño contra la mesa. Sin embargo, Lucas no se dejó intimidar. ¿Y qué hay de los testigos?, preguntó Herrera con desdén. Nosotros tenemos pruebas de que la familia de su cliente nunca ha sido propietaria de ese terreno. El niño sonrió levemente, como si estuviera esperando esa pregunta. Eso, señor Herrera, es precisamente lo que he venido a desmentir, respondió con una tranquilidad desconcertante. He contactado a los antiguos vecinos del terreno. He hablado con personas que han vivido en la zona por generaciones y he conseguido declaraciones juradas que prueban que la familia de mi cliente siempre ha sido la propietaria. Las pruebas están aquí, en estos documentos. Con una rapidez sorprendente para su edad, Lucas sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. El fiscal la miró con desdén, pero el juez Rodríguez, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante, curioso. ¿Estas son sus pruebas?, preguntó el juez, sin esconder su interés. Lucas asintió y pasó los documentos al secretario, quien comenzó a distribuirlos entre los presentes. El ambiente se llenó de una tensión palpable mientras todos leían con atención. El fiscal, al principio desconcertado, comenzó a hojear los papeles. Su rostro se fue tornando cada vez más pálido a medida que avanzaba. Las declaraciones juradas eran claras, y los testimonios de los testigos eran contundentes. Había algo más en esos documentos que empezaba a desbaratar su caso. Esto, esto no puede ser, murmuró, aunque su voz ya no tenía la misma confianza que al principio. Lucas no permitió que el fiscal tuviera tiempo de organizar sus pensamientos. Además, continuó, si me permite su señoría, me gustaría traer a un testigo que puede aportar más detalles sobre la propiedad de este terreno. Una persona que estuvo directamente involucrada en la compra original hace más de 40 años. El juez Rodríguez levantó una ceja, sorprendido por la audacia de Lucas. ¿Un testigo?, preguntó con un tono que denotaba escepticismo. ¿Un testigo que haya estado presente hace más de 4 décadas? No parece ser algo fácil de encontrar. Lucas sonrió levemente. La señora Carmen López, ex vecina de la familia de mi cliente, ha conservado registros de su propiedad desde esa época. Ella está dispuesta a declarar ante el tribunal y lo hará en este mismo momento, si se lo permite. El fiscal se levantó de su asiento, furioso. Esto es un absurdo.
No puede haber testigos tan antiguos que tengan recuerdos tan nítidos. Pero la puerta del tribunal se abrió en ese preciso momento, y una mujer de aspecto frágil pero con una mirada decidida entró en la sala. Carmen López, de unos 70 años, caminó con paso firme hacia el estrado. Su presencia en el tribunal hizo que todos se quedaran en silencio. ¿Señora López?, preguntó el juez, sorprendido por la aparición inesperada de la testigo. La mujer asintió con firmeza. Sí, su señoría. Estoy aquí para declarar que el terreno que ahora está en disputa siempre ha pertenecido a la familia Martínez. Mi familia lo vendió a ellos hace más de 40 años. Yo era una niña en ese entonces, pero puedo dar fe de que todo fue legal. El fiscal intentó interrumpir, pero la mujer levantó la mano. No intente desmentirme, señor Herrera. Conozco los hechos tan bien como cualquiera, y no permitiré que sigan manipulando la verdad. La sala quedó en silencio. Todos miraban a la mujer con una mezcla de incredulidad y respeto. En ese momento, el rostro del fiscal palideció aún más. Algo muy grande estaba sucediendo y ya no podía detenerlo. El niño abogado había comenzado a demostrar su destreza, pero aún quedaba mucho por desvelar. La sala permaneció en un tenso silencio después de la aparición de Carmen López. El testimonio de la mujer, respaldado por documentos y recuerdos de su infancia, parecía haber dejado al fiscal sin argumentos. Lucas, con una calma inquebrantable, observaba cómo el fiscal trataba de recomponerse, pero ya era evidente que el control del caso había cambiado de manos. El juez Rodríguez, quien hasta ese momento había permanecido impasible, inclinó la cabeza hacia un lado, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Señora López, su testimonio será tomado en cuenta, pero, por favor, siga con su declaración, dijo el juez con una voz grave pero cargada de respeto. Carmen, con la dignidad de quien ha vivido toda una vida llena de experiencias, asintió y comenzó a hablar con una voz clara y serena. Como dije antes, mi familia vendió ese terreno a los Martínez hace más de 40 años. Yo era una niña, pero aún recuerdo cómo mi madre, el abogado de la familia, y mi padre celebraron la venta con mucha alegría. El terreno era valioso, pero ellos lo necesitaban para establecer su hogar, y siempre han sido gente honesta. No puedo decir lo mismo de quienes ahora reclaman la propiedad. Yo los conocí y nunca vi ni un solo acto legítimo que los vinculase con ese lugar. La sala estaba completamente concentrada en las palabras de la testigo. Nadie se atrevió a interrumpir. Incluso el fiscal parecía abrumado, su rostro visible de frustración. La historia de Carmen resonaba con fuerza, como un eco que comenzaba a desmoronar las falsedades del caso en su totalidad. Pero lo más impresionante era la manera en que Lucas se mantenía en su lugar con una expresión de tranquilidad absoluta, como si todo esto ya estuviera previsto en su mente. Nadie podía entender cómo un niño tan joven podía haber orquestado todo esto con tal precisión. Gracias, señora López, dijo el juez, quien ahora parecía mucho más involucrado en el caso que al principio. Puede tomar asiento. Carmen asintió y se retiró del estrado, dejando un silencio aún más pesado en la sala. Los abogados de la parte demandante parecían desconcertados, pero la mirada de Lucas no se desvió ni un segundo de su objetivo. Estaba jugando una partida maestra, y nadie parecía ser capaz de prever su siguiente movimiento. El fiscal Herrera, ahora claramente nervioso, se levantó de su asiento y se acercó al estrado, su rostro marcado por una mezcla de rabia y frustración. Este niño no puede seguir con este tipo de espectáculo, balbuceó intentando ganar tiempo. Este caso no tiene nada que ver con los recuerdos de una mujer mayor que probablemente está confundida. Yo tengo pruebas de que la familia Martínez jamás fue dueña de ese terreno. Pero Lucas, sin mostrar emoción, levantó la mano. No se preocupe, señor Herrera. Mis pruebas son mucho más contundentes que esos documentos fraudulentos que ha presentado. Yo tengo algo que va a cambiar el rumbo de este caso para siempre. El fiscal, visiblemente desconcertado, dio un paso atrás mientras todos los presentes aguardaban el siguiente movimiento del niño abogado. ¿Qué podría tener Lucas para contrarrestar la obstinación de su oponente? El ambiente estaba tan cargado de tensión que la gente en la sala apenas se atrevía a respirar. Sin perder la compostura, Lucas sacó de su maletín una caja pequeña, forrada de cuero, y la colocó sobre la mesa. La sala entera observó con atención cómo el niño la abría lentamente, revelando un conjunto de documentos cuidadosamente organizados. Lo que tengo aquí, dijo Lucas, mirando a todos los presentes,
Son los contratos originales de la compra de este terreno, contratos que no fueron presentados en su totalidad por el fiscal. Estos documentos no solo fueron firmados por la familia Martínez, sino también por dos testigos de la época, personas que aún están vivas y dispuestas a declarar sobre este asunto. El fiscal, que ya se había levantado para interrumpir, se quedó en silencio al escuchar las palabras de Lucas. ¿Cómo era posible que el niño tuviera acceso a los contratos originales? El juez Rodríguez, en su sabiduría, tiene acceso a los registros notariales, continuó Lucas. Pero estos contratos contienen una cláusula específica que garantiza la autenticidad de la compra y que en su momento fue verificada por la notaría pública. Estoy seguro de que su señoría podrá corroborar que estos documentos no han sido alterados. El juez Rodríguez, sin perder un segundo, se inclinó hacia el secretario, quien ya había recibido los documentos de Lucas y comenzaba a revisarlos con detenimiento. El fiscal, por su parte, intentó mantener su compostura, pero era evidente que la situación se le estaba escapando de las manos. ¿Está seguro de lo que dice, señor Martínez?, preguntó el juez, mirando al niño con una mezcla de admiración y cautela. Lucas asintió sin dudar. Sí, su señoría. Estos documentos son auténticos, y si los verifica demostrará que la familia de mi cliente siempre ha sido la legítima propietaria del terreno en cuestión. Los testimonios y las pruebas que he presentado irrefutables. La sala volvió a sumirse en un profundo silencio, mientras el secretario pasaba los documentos al juez Rodríguez, quien los examinaba con una meticulosidad digna de su posición. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en el juez, esperando su veredicto. La tensión era palpable, como si cada segundo de espera alargara la angustia. Finalmente, después de unos interminables minutos, el juez Rodríguez levantó la mirada, sus ojos sorprendidos por lo que acababa de leer. Estoy impresionado, dijo finalmente. Este caso toma un giro completamente nuevo. Señor Herrera, ¿tiene alguna explicación para lo que acaba de suceder? El fiscal, cuya arrogancia inicial se había desvanecido, abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El golpe había sido demasiado fuerte. Lucas no había hecho más que comenzar. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Todos los ojos estaban fijos en el fiscal Herrera, quien, visiblemente abatido, trataba de recomponer sus pensamientos, pero la situación se le escapaba rápidamente de las manos. Lucas había presentado una evidencia irrefutable y el juez Rodríguez, quien había sido un pilar de imparcialidad hasta ese momento, no podía ocultar su asombro. El fiscal, con la cara pálida y el ceño fruncido, dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la presión creciente. Su respiración se volvía cada vez más agitada y sus manos temblaban levemente. Sabía que el caso estaba perdido, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tenía algo más bajo la manga, algo que esperaba que pudiera cambiar el curso del juicio. Señor juez, comenzó a decir con una voz forzada, intentando recuperar algo de compostura. Aunque los documentos presentados por la defensa parecen legítimos, debo señalar que hay algo más que no se ha considerado. No podemos dejar que el tribunal se base únicamente en declaraciones de testigos que tienen sus propios intereses. Lucas, sin moverse de su lugar, levantó una ceja. Estaba claro que el fiscal intentaba jugar sus últimas cartas, pero sus argumentos ya comenzaban a sonar débiles, como si estuviera buscando desesperadamente una salida que ya no existía. ¿Qué quiere decir, señor Herrera?, interrumpió el juez Rodríguez, su tono ahora más serio y exigente. El fiscal respiró hondo antes de responder. Me refiero a un detalle crucial que hasta ahora no se ha discutido. La señora López, quien supuestamente fue testigo de la venta del terreno, no tiene pruebas de que realmente haya presenciado ese acuerdo. Nadie más en su familia estuvo presente y las pruebas que presenta la defensa no son suficientes para anular el contrato firmado por mi cliente. El juez Rodríguez se inclinó hacia adelante, visiblemente molesto. ¿Está sugiriendo que el testimonio de la señora López es inválido?, preguntó, la furia apenas contenida en su voz. El fiscal, viendo la oportunidad, prosiguió rápidamente. Ah, no es solo el testimonio de la señora López, su señoría. Existen registros que indican que la propiedad en cuestión fue comprada por la familia de mi cliente mediante un acuerdo legalmente válido. Si la defensa insiste en que esos documentos son falsificados, entonces debería poder presentar pruebas más sólidas que desmientan todo lo que hemos mostrado. Lucas, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió intervenir.
Su voz, aunque joven, era tan segura como la de un veterano abogado. Lo que el señor Herrera no menciona, su señoría, es que esos registros de propiedad han sido manipulados. Si se observa detenidamente, la firma de los testigos que figuran en los documentos de la familia de su cliente no coincide con la escritura original. Los testigos no pudieron haber firmado ese contrato porque, de acuerdo con los archivos históricos de la notaría, ellos no existían en esa época. Es un fraude evidente. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad. Nadie había anticipado que el niño pudiera tener aún más pruebas que mostrar. Los ojos de todos se volvieron hacia el fiscal, quien ahora parecía haber perdido completamente la calma. A pesar de sus intentos por defender su caso, los argumentos de Lucas estaban siendo tan aplastantes que ya no podía rebatirlos con eficacia. El juez Rodríguez, visiblemente sorprendido por la astucia del joven abogado, se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la sala, pensativo. ¿Está sugiriendo que alguien dentro de la familia de mi cliente ha falsificado documentos oficiales? Preguntó con un tono que denotaba una creciente preocupación. Lucas asintió lentamente. Exactamente, su señoría. Y no solo eso, he revisado los registros fiscales y he encontrado varias transacciones sospechosas que no se habían reportado de manera adecuada. Parecen indicios de un patrón de falsificación en toda la documentación presentada por la parte demandante. No es un simple error, su señoría. Es un crimen premeditado. El fiscal, ahora completamente desbordado, intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. Señor Herrera, he escuchado suficiente. No puedo permitir que esta situación continúe sin una investigación más profunda. La defensa ha presentado pruebas demasiado sólidas como para ignorarlas. Voy a suspender la sesión por el momento y ordenar una revisión exhaustiva de los documentos presentados por su parte. Esto no puede seguir adelante hasta que se aclare toda la situación. El fiscal abrió la boca, pero no pudo decir nada. El golpe había sido devastador. Había intentado defender su caso con todas sus fuerzas, pero nada había podido detener la precisión con la que Lucas había desmontado su argumentación. Había subestimado al niño y ahora pagaba las consecuencias. La sala del tribunal se llenó de murmullos, mientras el juez Rodríguez se retiraba hacia su despacho para ordenar la investigación. Todos los presentes sabían que el veredicto aún estaba por llegar, pero uno de los mayores giros en el caso ya había tenido lugar. Lucas, sin embargo, no parecía satisfecho con la simple victoria momentánea. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Esta batalla estaba lejos de haber terminado. La sala del tribunal permaneció en absoluto silencio mientras el juez Rodríguez se retiraba para ordenar la revisión de los documentos. El fiscal Herrera, derrotado pero aún con algo de dignidad, abandonó la sala con una mirada fija en el suelo, sabiendo que el caso se le había escapado de las manos. Sin embargo, Lucas, con la serenidad que lo caracterizaba, no permitió que la victoria se le subiera a la cabeza. Su mente seguía trabajando a toda velocidad, anticipando los próximos movimientos. Fuera del tribunal, el aire estaba denso. La tensión que se había acumulado dentro del edificio parecía haber invadido las calles. Los periodistas ya esperaban ansiosos fuera del edificio, con cámaras y micrófonos listos para capturar cada palabra de los involucrados en el caso. Pero Lucas, en lugar de salir a enfrentar a los medios, se dirigió rápidamente hacia su oficina, donde su equipo de apoyo ya esperaba. Increíble, Lucas. No puedo creer lo que hiciste, dijo Carla, su asistente, con una sonrisa de admiración. Nadie pensó que podrías exponer tanto en tan poco tiempo. Lucas la miró con una expresión seria. A pesar de las felicitaciones, algo dentro de él no estaba completamente tranquilo. Lo que hice hoy no fue suficiente, respondió con voz grave. Aún quedan cabos sueltos, y no me sorprendería si alguien intenta darle la vuelta a esta situación en el último minuto. Carla frunció el ceño, preocupada. ¿Te refieres al fiscal? ¿O tal vez alguien dentro del tribunal? Lucas asintió. Su rostro reflejaba la calma de alguien que ya había anticipado las complicaciones del caso. El fiscal es solo un peón. Hay algo más grande detrás de todo esto. No olvides que la familia Martínez está involucrada en muchas otras cosas. Lo que presenté hoy fue solo una parte del rompecabezas. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió lentamente y uno de los investigadores de Lucas, Andrés, entró con una expresión grave. Lucas, necesitamos hablar, dijo, mirando alrededor con cautela. Acabo de recibir una llamada. Es sobre la familia Martínez.
El corazón de Lucas dio un vuelco. Su intuición había sido correcta. ¿Qué has encontrado?, preguntó con voz baja, pero con una intensidad palpable. Andrés se acercó a la mesa y dejó sobre ella una carpeta llena de documentos. Esto es lo que he descubierto. Parece que la familia Martínez no es tan limpia como parece. Ellos han estado involucrados en negocios oscuros y no solo en bienes raíces. Hay conexiones con grupos criminales y lo que más me preocupa es que están intentando manipular el sistema judicial. Algo grande se está cocinando detrás de todo esto. Lucas tomó los documentos y comenzó a hojearlos. Los detalles eran tan perturbadores como había anticipado. Había registros de pagos ilícitos, transacciones de propiedades en zonas controvertidas y conexiones con figuras públicas que jamás hubieran sido asociadas con la familia Martínez. Era claro que estaban involucrados en algo mucho más siniestro que simplemente pelear por un terreno. ¿Crees que el fiscal Herrera está involucrado?, preguntó Carla con el ceño fruncido. Lucas asintió lentamente. Es posible. El caso parecía demasiado conveniente para él. Es como si hubiera estado siguiendo un guión previamente escrito. Pero también hay algo más. La familia Martínez no juega limpio y estoy seguro de que quieren asegurar que este juicio termine a su favor. Si no lo logran por la vía legal, buscarán otras formas de presionar. Andrés asintió y señaló un documento específico. Este contrato es clave. Fue firmado por un funcionario del gobierno que tiene poder para alterar registros de propiedades. El problema es que esa persona aún está en funciones. Si no conseguimos detenerlo, todo lo que hemos hecho hasta ahora podría ser inútil. Lucas frunció el ceño. Todo lo que había logrado hasta ese momento, todas las pruebas que había presentado en la corte, podrían ser anuladas por un simple movimiento de este funcionario corrupto. Sin embargo, el niño abogado no era alguien que se dejara vencer tan fácilmente. Vamos a actuar rápido, dijo, levantándose de su silla con determinación. No vamos a dejar que la corrupción nos gane. Mañana mismo estaré frente a ese funcionario. Necesito que todo esté listo. Asegúrense de que nada se filtre a los medios. Si la familia Martínez tiene la intención de destruir todo lo que hemos hecho, les demostraremos que no tienen ni idea de lo que estamos dispuestos a hacer para detenerlos. Carla y Andrés intercambiaron miradas. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que habían anticipado. Lucas, sin embargo, parecía estar completamente preparado para la batalla que se avecinaba. A pesar de su corta edad, su mente aguda y su implacable determinación lo hacían imparable. Esa noche, Lucas no durmió. Su mente trabajaba a toda velocidad, anticipando cada movimiento de la familia Martínez. Sabía que lo que había presentado en el tribunal era solo la punta del iceberg, y lo que se avecinaba sería mucho más peligroso. Pero, a pesar del riesgo, no tenía miedo. Su objetivo estaba claro: acabar con la corrupción y hacer justicia, sin importar lo que tuviera que enfrentar. A la mañana siguiente, el niño abogado estaba listo para el siguiente capítulo de su lucha. No solo se trataba de ganar el juicio, sino de desmantelar una red de corrupción que amenazaba con arrastrar a todos los involucrados. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Lucas, acompañado de su equipo, se dirigió a la sede del gobierno para enfrentarse al funcionario clave en su investigación, Javier Díaz, un hombre de alto rango en el registro de propiedades, conocido por su influencia y su sombra en varios negocios oscuros. La tensión en el aire era palpable. La misión no solo consistía en obtener pruebas suficientes para detener el fraude en el que estaba involucrado Díaz, sino también para evitar que la familia Martínez usara su poder para desacreditarlo. El edificio gubernamental, imponente y frío, parecía un reflejo perfecto de lo que sucedía detrás de sus muros: corrupción y secretos. Lucas no se dejó intimidar por su tamaño ni por las paredes de cristal que rodeaban el despacho de Díaz. Sabía que no era un simple abogado más. Él estaba jugando una partida de ajedrez con gigantes y no tenía intención de perder. Al llegar al despacho de Díaz, se encontró con un grupo de seguridad que no parecía dispuesto a permitirle el paso. El hombre de seguridad, con una expresión severa, cruzó los brazos ante la puerta. Lo siento, pero no puede entrar sin cita previa, dijo con voz autoritaria. Lucas lo miró fijamente sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. Sabía lo que tenía que hacer.
Necesito hablar con el señor Díaz, y es una cuestión urgente, respondió con firmeza, mostrando el documento que le habían dado sus investigadores que contenía pruebas de los pagos ilícitos realizados por el funcionario. El guardia dudó un momento, observando el documento con cautela. Después de unos segundos de tensión, asintió y permitió que Lucas y su equipo pasaran. Siga este pasillo, la oficina está al final, dijo, sin decir una palabra más. Cuando llegaron al despacho de Díaz, Lucas no tardó en golpear la puerta. Al instante, una voz grave y autoritaria respondió desde adentro. Pase. La oficina de Díaz era lujosa, con muebles de madera oscura y una ventana que daba a la ciudad. El funcionario, de mediana edad y con una expresión de poder que dejaba claro que estaba acostumbrado a controlar situaciones, estaba sentado detrás de su escritorio. Al ver a Lucas entrar, no mostró sorpresa, como si ya supiera que el niño venía por él. Ah, el joven abogado. No esperaba verte tan pronto, dijo con una sonrisa condescendiente. ¿Qué quieres? ¿Tienes más acusaciones sin fundamento? Lucas no permitió que la actitud del hombre lo intimidara. Con una calma que desconcertó a Díaz, se acercó al escritorio y colocó una copia de los documentos comprometedores sobre la mesa. Lo que tengo aquí son pruebas suficientes para demostrar que usted ha estado manipulando registros de propiedad y recibiendo sobornos de la familia Martínez, dijo sin rodeos. Díaz se recostó en su silla, sonriendo de manera fría y calculadora. Eso es una acusación grave, Lucas. ¿Pero qué pruebas tienes realmente? ¿Crees que puedes hacer que todo se derrumbe por una simple copia de documentos? Dijo despectivo. Lucas no reaccionó ante su tono. Con un gesto preciso, levantó una carpeta y la colocó sobre la mesa, abriéndola cuidadosamente. Aquí están las transacciones ilegales, las pruebas de los pagos y los registros modificados. Si las autoridades investigan, descubrirán la red de corrupción que ha estado operando bajo su supervisión durante años, explicó mientras señalaba cada documento con seguridad. El rostro de Díaz palideció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Sin embargo, la sombra de preocupación era evidente en sus ojos. Eso no cambiará nada, respondió, su tono ahora más frío. ¿Crees que puedes hacerme daño con esto? Tienes mucho que aprender, muchacho. No entiendes cómo funciona este sistema. No eres rival para alguien como yo. Lucas se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Díaz. No me subestime. Ustedes no entienden lo que está en juego. No es solo este juicio, es la justicia misma. Si no actúo ahora, todo lo que ustedes han construido sobre mentiras y engaños caerá de manera irreversible. No es solo su carrera la que está en peligro, es su libertad. Díaz lo miró, desafiándolo, y en ese momento Lucas lo sintió nervioso, aunque trataba de disimularlo. El silencio entre ambos era pesado. La batalla que se libraba en esa oficina era más de voluntad que de pruebas. Díaz, acostumbrado a usar su poder para salirse con la suya, de pronto se dio cuenta de que estaba enfrentando a alguien mucho más astuto y decidido de lo que había anticipado. Pero Lucas no tenía intención de detenerse ahí. Ya había anticipado que Díaz jugaría sus cartas, que intentaría hacerle creer que todo estaba bajo control. Pero el joven abogado no era alguien que cediera fácilmente. Si no actúo, este sistema de corrupción continuará y personas inocentes como mi cliente serán aplastadas bajo el peso de este fraude, dijo con firmeza. A menos que hagas lo correcto ahora, será demasiado tarde para todos. Para ti, para la familia Martínez, para todos los que están involucrados en este juego sucio. Díaz, atrapado entre la presión de los hechos y la desesperación por perder su puesto de poder, parecía estar en una encrucijada. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse en la oficina. Sin embargo, la mirada calculadora de Lucas fue más que suficiente para hacerle entender que el niño no bromeaba. Finalmente, Díaz suspiró, sabiendo que no podría seguir ignorando lo inevitable. ¿Qué quieres entonces?, preguntó, su tono ahora menos desafiante, casi resignado. Lucas no dudó. Quiero que lo detengas todo. Quiero que elimines toda la evidencia falsa de los registros y que se asegure que la familia Martínez no tenga otra oportunidad de manipular el sistema judicial. Si haces eso, puedo asegurarme de que el caso no continúe en su contra. Pero si no lo haces, iré directamente a la fiscalía y a los medios. Esta vez no te saldrás con la tuya. Díaz lo miró fijamente. Sabía que el joven tenía la capacidad de destapar todo. El reloj corría. La tensión en el despacho de Javier Díaz era insoportable.
El funcionario, quien hasta hace unos minutos se sentía invencible, ahora se encontraba al borde de un precipicio. Lucas, con una mirada decidida y firme, lo observaba, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. La presión estaba sobre los hombros de Díaz y las palabras de Lucas resonaban en su mente. ¿Qué vas a hacer, Díaz?, preguntó Lucas, su voz calmada pero llena de una firmeza que dejaba claro que no se retiraría sin conseguir lo que quería. Díaz se levantó de su silla de manera brusca, caminó hasta la ventana y se asomó por unos segundos al paisaje de la ciudad. La calma aparente era solo una fachada, pues Lucas sabía que en su interior estaba luchando contra una tormenta de decisiones. El joven abogado había dejado claro que tenía la capacidad de destruirlo, pero el poder de Díaz aún era significativo. La duda y el miedo se apoderaban de él. ¿Podría arriesgarse a perderlo todo? No es tan sencillo, murmuró Díaz, con voz quebrada por la tensión. Tienes pruebas, eso lo admito, pero tú y yo sabemos que no es solo eso lo que importa. En este juego, las pruebas no significan nada si no tienes la fuerza para respaldarlas. Lucas lo observaba con calma, sin inmutarse ante las palabras de Díaz. Sabía que el hombre intentaba desviar su atención, haciéndolo dudar. Pero lo que no sabía Díaz era que Lucas había preparado algo mucho más grande, algo que ni siquiera el funcionario más astuto podría anticipar. El problema, Díaz, es que las pruebas que tengo no son solo en papel. Lucas hizo una pausa, dejando que la incertidumbre lo envolviera. Tienes una grabación en tu teléfono, ¿verdad? Esa llamada que tuviste con uno de los líderes de la familia Martínez, cuando hablaban sobre las transacciones ilegales y cómo planeaban manipular los registros. Lo que no sabes es que esa grabación está en manos de alguien que no puedes sobornar ni intimidar, y está dispuesta a entregarla en el momento adecuado. Díaz se giró rápidamente, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Nadie puede haber, no puede ser. Lucas, sin prisa, sacó su propio teléfono móvil y mostró una imagen en la pantalla, la grabación. La expresión de Díaz se transformó al instante, su rostro palideció y sus piernas parecían a punto de ceder bajo el peso de la revelación. Esta es la última oportunidad para hacer lo correcto. Si no actúas ahora, no solo destruirás tu carrera, sino que toda tu vida caerá con ella, dijo Lucas, su tono serio y sin rastro de duda. Díaz, incapaz de ocultar su miedo, se desplomó en su silla. La situación que antes parecía controlada por él se le escapaba de las manos. Su mirada recorrió los documentos sobre el escritorio, luego la grabación y luego, finalmente, los ojos del niño frente a él, cuya determinación era tan clara como el día. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Lucas se acercó al escritorio, sus movimientos calculados y precisos. No se trataba solo de ganar el juicio. Esta era una cuestión de justicia, de asegurarse de que aquellos que habían abusado del sistema y de la ley no quedaran impunes. Pero también sabía que no podía permitir que Díaz escapara sin enfrentar las consecuencias. Quiero que te detengas, dijo Lucas, mirando a Díaz directamente a los ojos. Quiero que elimines todos los registros falsificados y que des un paso atrás en todo este entramado. Si lo haces, me aseguraré de que la información nunca salga a la luz. De lo contrario, el mundo conocerá la verdad. Y te aseguro que ni tu influencia ni tu dinero podrán salvarte. Díaz tembló. Estaba atrapado, y lo sabía. El poder que creía tener se había desmoronado frente a un niño que, en su corta edad, comprendía la ley mejor que muchos adultos. El miedo y la rabia se mezclaban en su mente, pero al final la realidad era clara. O cedía ahora o perdería todo. Sin embargo, algo en su interior, una chispa de desesperación, lo impulsó a hacer una última jugada. Díaz, con una mirada fría, apretó los puños y habló con dureza. Crees que tienes todo bajo control, pero te estás equivocando. No sabes lo que has provocado. Este juego no termina aquí, Lucas. Lo que estás buscando destruir es solo la punta del iceberg. Hay fuerzas mucho mayores que las que has tocado hoy. Lucas lo miró sin vacilar. Eso no me asusta, respondió con calma. Lo que me asusta es que sigas creyendo que el poder y el dinero pueden controlar todo, pero la justicia no se compra ni se vende. Y hoy tú has aprendido eso de la manera más difícil. Díaz, ante la amenaza, no pudo más que bajar la cabeza. Sabía que su tiempo estaba agotado. Está bien, lo haré. Destruiré los registros y me aseguraré de que todo esto termine. Pero no olvides, Lucas, que este caso es solo un capítulo. Hay mucho más en juego.
Lucas asintió con una mezcla de satisfacción y determinación. Ya había ganado la batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La familia Martínez seguiría siendo una amenaza, y Díaz, aunque derrotado por ahora, seguiría siendo una pieza clave en este intrincado juego de poder y corrupción. Te tengo vigilado, dijo Lucas, mientras comenzaba a alejarse de la oficina, y si haces un solo movimiento en falso, estaré ahí para detenerlo. Con esas palabras, Lucas salió del despacho de Díaz. Sabía que la situación no se resolvería de inmediato. Había más piezas en juego, y la batalla estaba lejos de haber terminado. Pero esa victoria, por pequeña que pareciera, le había demostrado que no importa cuán grande sea el oponente, cuando la justicia es tu aliada, siempre hay una manera de ganar. Después de la tensa confrontación con Díaz, Lucas dejó el edificio gubernamental con una sensación extraña de victoria agridulce. Sabía que había dado un paso importante al desmantelar una parte del sistema corrupto, pero también entendía que este era solo el principio de una lucha mucho mayor. A pesar de que Díaz había accedido a destruir los registros y eliminar su implicación en el fraude, Lucas no podía confiar completamente en su palabra. La corrupción tenía muchas caras y algunas eran mucho más peligrosas que otras. La ciudad parecía mucho más fría mientras Lucas caminaba hacia su coche. Los edificios que antes parecían imponentes ahora se sentían como monstruos que lo observaban desde lo alto, testigos de una batalla que todavía no había terminado. En el camino de regreso a su oficina, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero había algo que lo mantenía enfocado: la familia Martínez. Sabía que detrás de la fachada de respeto y poder estaba la verdadera fuerza que había impulsado la corrupción en la que Díaz había sido solo una pieza. La familia Martínez no solo estaba involucrada en fraudes de propiedad, había rumores de actividades mucho más oscuras de las cuales solo se conocía lo superficial. Sin embargo, Lucas no podía permitirse distraerse con especulaciones. Tenía que ir un paso a la vez, y el siguiente paso era asegurar que los registros corruptos fueran eliminados y que Díaz no tuviera la oportunidad de manipular la evidencia nuevamente. Al llegar a su oficina, Lucas fue recibido por su equipo de investigadores. Todos se veían cansados, pero también sabían que la batalla estaba lejos de terminar. A pesar del progreso, había un aire palpable de incertidumbre. Todos se reunieron alrededor de la mesa y Lucas, sin perder tiempo, comenzó a explicar su plan. Díaz ha accedido a destruir los registros, pero eso no significa que todo esté resuelto, comenzó Lucas, su voz firme y decidida. La familia Martínez sigue siendo el objetivo principal. Si seguimos su rastro, podemos descubrir qué más están tramando. Uno de los investigadores, Claudia, levantó la mano en cautela. Sabemos que la familia Martínez tiene varias empresas fachada, pero nos enfrentamos a un muro de silencio. Nadie está dispuesto a hablar y la información es extremadamente limitada. Si nos adentramos demasiado, podemos poner en peligro no solo el caso, sino nuestras propias vidas. Lucas la miró, reconociendo la verdad en sus palabras. Sabía que no podían actuar de forma impulsiva. Este tipo de poder no solo era político, sino también social y económico. La familia Martínez no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Lo sé, respondió Lucas con calma, pero tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos ahora. Además, he pensado en una manera de darle un golpe directo a la familia Martínez sin arriesgar más vidas. Vamos a actuar con inteligencia y no vamos a hacer ruido. Empezaremos con un objetivo pequeño, pero significativo. La tensión en la sala aumentó. Los miembros del equipo sabían que cada paso en este caso era peligroso, pero también sabían que, bajo la dirección de Lucas, cualquier riesgo era calculado. Después de una breve conversación, decidieron que investigarían una de las empresas de fachada de los Martínez, una que parecía tener conexiones con un club nocturno de lujo que operaba en la ciudad, conocido por sus vínculos con personas influyentes del mundo criminal. El plan era simple, pero eficaz: infiltrarse en el club nocturno, obtener información sobre las operaciones ilegales de la familia y, si era posible, conseguir alguna prueba contundente que pudieran usar en su contra. La operación sería discreta, sin levantar sospechas. Sin embargo, sabían que el riesgo era elevado. El club estaba lleno de personas influyentes y probablemente de seguridad privada dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger los intereses de la familia. Esa misma noche, Lucas, Claudia y un par de investigadores más se dirigieron al club.
La oscuridad de la noche envolvía la ciudad, pero el resplandor de las luces de neón anunciaba la entrada a lo que muchos consideraban el lugar más exclusivo y peligroso de la ciudad. Al llegar, el ambiente era opresivo, como si el aire estuviera impregnado de secretos que nadie debía descubrir. La música estridente, las risas nerviosas y el murmullo de conversaciones se mezclaban, creando una atmósfera tensa y expectante. Al ingresar, Lucas observó con detenimiento cada rincón, cada rostro. Sabía que este era el terreno de los Martínez, y cualquier paso en falso podría resultar fatal. Claudia, siempre alerta, señaló hacia un rincón donde se encontraban varios hombres de aspecto rudo, claramente vinculados al crimen organizado. Ahí está, susurró Claudia, uno de los contactos clave de los Martínez. Si conseguimos hablar con él, podríamos obtener la información que necesitamos. Lucas asintió, su mente funcionando a toda velocidad. Sabía que no podían perder tiempo. Se acercaron al grupo de hombres, mezclándose con la multitud para no llamar la atención. Sin embargo, algo extraño sucedió en el momento en que Lucas y su equipo se aproximaron al grupo. Uno de los hombres, un individuo con una cicatriz en la cara y ojos fríos como el hielo, los observó fijamente. Lucas pudo sentir cómo su mirada se clavaba en él. Algo no estaba bien. Algo estaba a punto de suceder. ¿Qué quieren ustedes?, preguntó el hombre, su voz grave y cortante, mientras sus compañeros se mantenían alerta observando en silencio. Lucas, sin inmutarse, levantó una mano en señal de paz. Solo buscamos una conversación, algo que le interesará a su jefe. Y créame, lo que tenemos es mucho más valioso que lo que podría imaginar, dijo con calma, pero con una seguridad absoluta en su tono. El hombre sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. No todos en este negocio son tan listos como piensan, respondió, antes de hacer una señal a sus compañeros para que rodearan a Lucas y su equipo. En ese momento, Lucas sintió que la situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que había anticipado. La batalla por la justicia se estaba intensificando, y ahora, más que nunca, debía estar preparado para lo que venía. El silencio en el club se volvió opresivo cuando el hombre con la cicatriz hizo la señal a sus compañeros. Los investigadores de Lucas, que hasta ese momento habían estado disimulados entre la multitud, ahora se encontraban atrapados en una trampa. La sonrisa fría del hombre no presagiaba nada bueno, y el instinto de Lucas le decía que la situación había cambiado por completo. El momento que habían planeado para obtener información acababa de transformarse en una confrontación directa. Claudia fue la primera en reaccionar. Con una rapidez asombrosa, dio un paso hacia atrás y, en un susurro casi imperceptible, le indicó a Lucas que estaban rodeados, no solo por los hombres de la familia Martínez, sino también por miembros de una banda de seguridad privada que conocían a la perfección cada rincón del lugar. Lucas evaluó la situación en un parpadeo, su mente corriendo en varias direcciones a la vez. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Lucas con calma, su voz firme, aunque por dentro sentía que la adrenalina comenzaba a elevarse. El hombre de la cicatriz no respondió inmediatamente. Su mirada era como una espada afilada, evaluando cada palabra, cada movimiento de Lucas. A su alrededor, los otros hombres se mantenían en silencio, observando sin prisa, como si estuvieran esperando algo. Lo que quieres no es lo que necesitas, dijo finalmente el hombre, su voz grave resonando entre la música y las risas de los asistentes. Parecía no tener prisa, pero cada palabra suya estaba impregnada de amenaza. Lucas no se dejó intimidar, aunque sabía que cualquier error podría ser fatal. A lo lejos, la figura del DJ y los bailarines se mezclaban con sombras que se alargaban por el salón. El club parecía tan distante de la realidad en la que Lucas había estado hasta ese momento, como si fuera un mundo paralelo lleno de secretos. Lo que necesito, dijo Lucas sin apartar la mirada, es lo que sabe la familia Martínez. Y créeme, lo que tengo es mucho más valioso que cualquier cosa que puedan tener aquí. El hombre de la cicatriz se echó hacia atrás, sonriendo de manera fría, como si la idea de que alguien, un niño como Lucas, se atreviera a desafiarlo, le resultara una broma macabra. ¿Y qué vas a hacer con esa información valiosa?, preguntó, comenzando a caminar alrededor de Lucas con pasos lentos y calculados. ¿No sabes que aquí, en este lugar, todo tiene un precio? Nadie sale libre, muchacho, especialmente tú. Lucas mantuvo la compostura. Los nervios estaban a flor de piel, pero su mente, entrenada en situaciones mucho más complicadas, sabía que no podía ceder.
Esta vez no solo estaba en juego la justicia, sino también la vida de su equipo. A sus espaldas, Claudia y los demás observaban con cautela, listos para actuar si la situación se desbordaba. Lo que quiero, continuó Lucas, elevando un poco el tono de su voz, no es solo información. Lo que quiero es detener el ciclo de corrupción en esta ciudad, porque sé algo que tú no sabes, y es que tengo una carta que ninguno de ustedes esperaba, una carta que va a dar vuelta a todo esto. Y tú, hermano, vas a ser el primero en ver cómo caen. El hombre se detuvo de inmediato. Su rostro se endureció y por un momento la atmósfera en la habitación se volvió aún más densa, como si la realidad misma se hubiera detenido. ¿Y qué carta es esa?, dijo el hombre, su tono ahora mucho más tenso. Lucas no respondió inmediatamente. En su mente, la pieza final del rompecabezas estaba encajando. Sabía que no podía confiar solo en la grabación ni en los documentos. La verdad estaba en algo mucho más valioso, un informe confidencial que había obtenido gracias a uno de los informantes más cercanos a la familia Martínez. Un documento que revelaba los vínculos entre los Martínez y figuras internacionales de alto perfil, involucrados en el lavado de dinero y en otros delitos mucho más graves. Ese informe era la bomba de relojería, el detonante que podía derribar todo el imperio que la familia había construido. Pero más allá de su valor, sabía que el documento era una carta de doble filo. Si no jugaba bien sus cartas, tanto él como su equipo estarían en la lista negra de los peores criminales de la ciudad. Lo sabrás cuando el momento llegue, dijo Lucas con una sonrisa desafiante, mientras observaba al hombre con la cicatriz. Pero te aseguro que ese momento está más cerca de lo que piensas. Y lo peor para ti es que ni tú, ni tu jefe, ni nadie va a poder detenerlo. Por un segundo, el hombre pareció vacilar. No había esperanza ni necesidad de disimular el pánico que empezaba a reflejarse en sus ojos. Sabía que Lucas no era solo un niño, sino una amenaza real, y esa amenaza no podría ser ignorada por mucho tiempo. Los otros hombres, que hasta ese momento se habían mantenido callados, comenzaron a moverse nerviosamente, intercambiando miradas entre ellos. De repente, el hombre con la cicatriz hizo un gesto con la mano, como dando la orden a sus compañeros. Los investigadores de Lucas se pusieron tensos, preparados para lo peor. Sin embargo, antes de que la situación escalara aún más, algo inesperado ocurrió. Una figura encapuchada irrumpió en la escena, avanzando rápidamente y haciendo señales de forma discreta hacia el grupo de seguridad. Nadie en el club había notado la llegada de la persona, pero el mensaje era claro: alguien más estaba involucrado. El hombre con la cicatriz se tensó y por un momento todos quedaron en silencio. Lucas, aprovechando la confusión, observó con atención a la figura misteriosa, quien se acercó lentamente hacia él y le susurró algo al oído. Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Tu carta ya está en el lugar que quieres. La jugada ya está hecha, dijo la figura encapuchada, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, desapareció en la multitud, tan rápido como había aparecido. El hombre de la cicatriz observó la escena, su expresión ahora completamente transformada. Algo había cambiado en la dinámica del juego, y Lucas lo sabía. El poder de la familia Martínez estaba a punto de recibir un golpe que ni ellos podían prever. El ambiente en el club había cambiado drásticamente. La confusión que había provocado la figura encapuchada había dejado a todos, incluso al hombre de la cicatriz, desconcertados. Mientras los hombres de seguridad se dispersaban para tratar de localizar al intruso, Lucas aprovechó el caos para observar más de cerca el nuevo giro de los acontecimientos. La figura encapuchada no solo había dejado una pista, sino que también había sembrado una semilla de duda en la mente de sus enemigos. Lucas sabía que el informe que había recibido, aunque vital, no era suficiente para garantizar su victoria. Había algo más detrás de esa misteriosa aparición, algo que podía jugar un papel crucial en su lucha contra la familia Martínez. Su instinto le decía que debía actuar rápido, antes de que se desvaneciera la oportunidad. Pero, ¿cómo? ¿Qué significaba realmente lo que acababa de suceder? La figura desapareció en la oscuridad como un fantasma, dejando solo una sensación inquietante de que el destino de Lucas ya no dependía únicamente de él. Su conexión con el caso había ido más allá de las fronteras de lo conocido, y ahora la trama estaba siendo manipulada por fuerzas que él no había previsto. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Claudia en voz baja, visiblemente alarmada.
Lucas no respondió inmediatamente. Estaba procesando lo sucedido, mirando detenidamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera más sorpresas esperando. La figura encapuchada había sido un recordatorio de que la batalla por la justicia no solo se libraba en el campo de las leyes. Había un juego mucho más grande en marcha, uno en el que las reglas eran fluidas y las alianzas podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Nos vamos de aquí, dijo finalmente Lucas, con voz firme y calculada. Es ahora o nunca. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Claudia y los demás lo miraron, sorprendidos por la decisión repentina, pero entendieron que si Lucas lo decía, era lo mejor. Así que, sin perder más tiempo, se dirigieron hacia la salida del club. Mientras avanzaban hacia la puerta, el sonido de la música comenzó a apagarse lentamente, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el próximo movimiento. Una vez fuera, el aire fresco de la noche les golpeó el rostro. Lucas subió al coche rápidamente y todos se acomodaron en silencio. El coche arrancó y mientras se alejaban del club, Lucas sacó el pequeño dispositivo que había estado usando para escuchar la transmisión en vivo de la conversación de los Martínez. Había sido un plan arriesgado, pero estaba seguro de que había captado algo importante. Necesitaba escuchar lo que la figura encapuchada le había susurrado y entender si era una pista real o solo una distracción. Revisó el dispositivo. Su rostro se iluminó cuando vio que la grabación estaba intacta. Lo que había escuchado lo dejó sin aliento. El archivo está en el lugar que siempre temiste, decía la voz grave y distorsionada. Todo está a punto de salir a la luz. Pero recuerda, el enemigo tiene más aliados de los que piensas. Estás jugando con fuego, Lucas, y a veces el fuego se apaga solo. Las palabras resonaron en su mente. El archivo. ¿Qué archivo? ¿Qué significaba realmente ese mensaje? Lucas se sentó en silencio, mientras Claudia le echaba una mirada preocupada desde el asiento delantero. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué has encontrado? El joven abogado respiró hondo y miró a su equipo. Tenemos que ir al lugar indicado. Lo que dijo la figura encapuchada tiene que ser real. Pero el archivo no está solo en manos de los Martínez. Hay algo más grande en juego aquí. Alguien más está jugando con nosotros. Y debo saber quién. El coche siguió avanzando por las oscuras calles de la ciudad. Lucas sentía cómo el peso de la revelación caía sobre él. Cada paso que daba parecía acercarlo más a una verdad peligrosa, pero también más cerca de la justicia. Sin embargo, la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza del archivo y las amenazas que enfrentaba solo aumentaban su sentido de urgencia. No podía confiar en nadie más. La lucha por la verdad se estaba volviendo un laberinto y cada respuesta solo traía más preguntas. Al llegar a su oficina, Lucas se dirigió directamente al archivo seguro donde guardaba todos los documentos confidenciales del caso. Sabía que la única forma de avanzar era asegurarse de que no hubiera ningún rastro que pudiera ser rastreado por la familia Martínez. Cuando abrió la caja fuerte, lo primero que vio fue el archivo que había estado buscando durante semanas. Operación Agonía. Un nombre enigmático que había recibido en un mensaje anónimo semanas atrás y que, de alguna manera, estaba relacionado con los Martínez y otros actores internacionales. Lucas estaba a punto de abrirlo cuando algo llamó su atención. Una ligera vibración provenía de su teléfono. Era un mensaje de texto, con un remitente desconocido. Su corazón dio un salto en el pecho cuando leyó el contenido del mensaje. Te están observando. El archivo ya no está seguro. Confía en quien menos esperas. Lucas apretó el teléfono con fuerza. Su mente estaba a punto de explotar de tensión. ¿Quién le estaba enviando ese mensaje? ¿Y cómo sabían lo que él estaba haciendo? Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, el sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de su trance. Claudia y los demás entraron y su rostro reflejaba a una mezcla de miedo y determinación. Lucas, tienes que ver esto, dijo Claudia con la voz baja y urgente. Algo había cambiado. El mensaje de la figura encapuchada y el mensaje en su teléfono solo confirmaban lo que más temía. Alguien más estaba involucrado en este juego, y ahora se estaba acercando más que nunca. Claudia se acercó rápidamente a Lucas, su rostro pálido y tenso. Estaba sosteniendo algo en las manos, un sobre que parecía inofensivo, pero Lucas sabía que cualquier objeto en ese momento podía ser una trampa. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas, intentando mantener la calma, aunque su mente ya estaba acelerada por la incertidumbre. El mensaje que acababa de recibir seguía dando vueltas en su cabeza.
¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más inquietante, ¿por qué alguien había decidido advertirle en lugar de atacarlo directamente? Claudia le extendió el sobre, que estaba cuidadosamente sellado. No había ningún nombre, ninguna marca que indicara su origen. Lucas tomó el sobre con una mano temblorosa y lo abrió lentamente. Dentro había una carta, escrita a mano con una caligrafía perfecta pero algo inquietante. Las palabras en el papel parecían una amenaza, pero también una advertencia. No todo es lo que parece. El archivo que buscas es solo el principio. Si deseas salvar a tu equipo y a ti mismo, deberías ir a la antigua fábrica de textiles en el puerto. Allí encontrarás lo que te pertenece. Pero cuidado, no todos los aliados son lo que dicen ser. El tiempo se acaba. Lucas frunció el ceño, leyendo la carta una y otra vez. El nombre de la fábrica en el puerto le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo con claridad. Sabía que esa dirección podría llevarlo a algo clave, pero también sabía que era un peligro. El hecho de que alguien supiera tanto sobre su investigación sin siquiera haber tenido contacto directo con él lo inquietaba profundamente. ¿Quién lo ha enviado?, preguntó Claudia, su voz llena de ansiedad. Lucas levantó la mirada, viendo que todos en la habitación lo observaban con expectación. Él se recostó en su silla, tratando de pensar en el siguiente movimiento. La situación era cada vez más peligrosa, pero su intuición le decía que debía seguir el rastro, por oscuro y peligroso que fuera. Sabía que si retrocedía, perdería la única oportunidad de descubrir la verdad y detener a los Martínez. Debemos ir al puerto, dijo Lucas finalmente, su voz llena de determinación. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Claudia sintió, aunque su expresión era escéptica. Pero, Lucas, ¿realmente crees que es seguro? ¿No crees que están esperando que hagas justo eso? El hecho de que nos hayan dejado ese mensaje es como si nos estuvieran guiando, ¿no? Lucas miró a su equipo, viendo las dudas reflejadas en sus rostros. Sin embargo, sabía que cualquier otra opción los llevaría a la derrota. Este juego de sombras, de pistas falsas y de traiciones ocultas necesitaba llegar a su fin. Sé que es peligroso, respondió Lucas, pero si me detengo ahora, todo habrá sido en vano. Vamos a la fábrica, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Cualquier movimiento en falso, y esto se va a complicar aún más. El grupo se preparó rápidamente, subiendo a sus coches y dirigiéndose al puerto. La ciudad, aparentemente tranquila por fuera, parecía más sombría que nunca. Las luces titilaban en la distancia, proyectando sombras largas sobre los edificios abandonados y las calles desiertas. El puerto, aunque lleno de actividad en otros tiempos, ahora estaba casi en silencio, como si la misma ciudad temiera lo que pudiera suceder allí. Cuando llegaron a la entrada de la fábrica de textiles, el lugar estaba oscuro. Las grandes puertas metálicas cubiertas de óxido se veían imponentes. Lucas, con el corazón acelerado, se acercó cautelosamente a la puerta principal, pero antes de que pudiera tocarla, un sonido sordo los alertó. ¿Oyeron eso?, dijo Claudia, su voz tensa. El sonido provenía del interior, algo que se arrastraba o se movía pesadamente. Todos se quedaron en silencio, esperando. Era evidente que no estaban solos. Lucas levantó la mano, señalando a los demás para que se quedaran atrás. Se acercó a la puerta con cuidado y la empujó ligeramente. Para su sorpresa, la puerta se abrió sin dificultad. Dentro la fábrica parecía vacía, pero el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. A medida que avanzaban, Lucas sentía que los ojos invisibles de alguien los observaban, esperando el momento perfecto para hacer su jugada. Pero no era el momento de retroceder, tenía que seguir adelante. En su mente, las palabras de la carta seguían sonando. El tiempo se acaba. El grupo se adentró más en la oscuridad. La fábrica estaba repleta de maquinaria vieja, trozos de tela esparcidos por el suelo y polvo acumulado en cada rincón. Sin embargo, a medida que avanzaban, notaron algo extraño: las huellas de neumáticos recientes en el suelo polvoriento, como si un vehículo hubiera estado allí no hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los investigadores. Lucas frunció el ceño, observando las huellas con atención. Sabía que esa era la prueba de que algo había sucedido recientemente en ese lugar, pero no tenía idea de qué. El lugar parecía desierto, pero las huellas de los neumáticos indicaban lo contrario. Sigamos, ordenó Lucas, avanzando hacia el final del pasillo. Cuando llegaron al fondo de la fábrica, la puerta metálica se encontraba cerrada. Lucas hizo una señal a su equipo para que se detuvieran y se acercó con cautela.
El sonido que había oído antes, el que parecía provenir del interior, se intensificó. Algo o alguien estaba esperando. Lucas podía sentirlo. Con un fuerte crujido, la puerta se abrió, revelando una habitación completamente diferente. Una especie de oficina improvisada con computadoras encendidas, pilas de papeles y una gran pantalla que mostraba mapas y gráficos. En el centro de la habitación había un hombre de pie mirando hacia la pantalla. No era uno de los hombres de la familia Martínez, pero había algo familiar en su rostro. Sabía que vendrías, Lucas, dijo el hombre, girándose lentamente para enfrentarlos. Lucas lo reconoció al instante. Era alguien del pasado, un aliado que creía perdido, un viejo amigo, ahora convertido en una pieza clave en este complicado rompecabezas. El hombre frente a ellos sonrió con una mezcla de arrogancia y sorpresa, como si todo estuviera perfectamente calculado. Su rostro era familiar, pero el tiempo había dejado su marca en él. Lucas lo miró fijamente, intentando procesar la revelación. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, en medio de todo esto? No puedo creer que seas tú, dijo Lucas, su voz cargada de incredulidad. Recordaba a este hombre como un compañero en sus primeros días en la Facultad de Derecho, alguien con un futuro brillante. Pero la vida los había separado, y ahora este reencuentro traía consigo más preguntas que respuestas. El hombre se cruzó de brazos sin apresurarse a dar una explicación. Parece que la sorpresa te ha dado un buen golpe, Lucas? Pensaste que lo sabías todo, que lo habías visto todo. Pero siempre hay algo más, algo que nunca esperamos. Hizo una pausa, observando las reacciones de todos en la habitación. Y por cierto, nunca me imaginé que terminarías aquí, enfrentando a los Martínez de todos los lugares. Pero, bueno, como dicen, el destino tiene su propia forma de conectarnos. Claudia dio un paso hacia adelante, su rostro marcado por la confusión y la tensión. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Su tono era desafiante, pero también evidenciaba la amenaza que percibía en el ambiente. El hombre dejó escapar una risa baja, pero no parecía dispuesto a revelar todo de inmediato. Soy alguien que te ayudó en el pasado, aunque no lo sepas. Mi nombre es Javier, y como puedes ver, el destino tiene una manera peculiar de dejarnos pistas. Esas huellas en el suelo no fueron un accidente, son una señal de que algo grande está por ocurrir. Lucas frunció el ceño. Javier no había cambiado tanto como él pensaba, pero había algo inquietante en su presencia. Su actitud estaba llena de misterio, y las piezas del rompecabezas que ahora tenía en sus manos comenzaban a desmoronarse. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó Lucas, manteniendo la calma mientras se acercaba un paso. ¿Qué sabes sobre los Martínez? ¿Y por qué nos dejaste este mensaje si no era para traicionarnos? Javier suspiró como si la situación lo estuviera agotando. No estoy aquí para traicionarte, Lucas. Y sí, sé mucho sobre los Martínez, pero hay algo más grande en juego. Algo que ellos no quieren que descubras, y tú estás a punto de meterte en un lío mucho más grande de lo que imaginas. Pero si no te detienes ahora, todo el esfuerzo será en vano. El archivo que tanto buscas no es solo un archivo, es la clave para destruirlos, pero también podría ser lo que destruya a todos nosotros. El aire en la habitación se volvió más denso, como si las palabras de Javier flotaran pesadamente en el ambiente. El equipo miraba entre sí sin saber qué hacer. Lucas estaba empezando a entender, pero necesitaba más información. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hay en el archivo que podría destruirnos?, preguntó con voz firme. Javier se acercó a la mesa llena de papeles y, con un gesto lento, empezó a ordenar algunas hojas. Finalmente levantó un documento y lo dejó frente a Lucas. Esto, dijo en voz baja, es la prueba de que no estás luchando solo contra la familia Martínez. Ellos son solo una pieza del rompecabezas. Este archivo contiene información sobre una red mucho más grande de corrupción y poder que se extiende mucho más allá de lo que creías. Políticos, empresarios, criminales, todos están involucrados en lo que podría ser el mayor escándalo de la historia. Lucas tomó el archivo con manos temblorosas. Los papeles eran antiguos, desgastados por el tiempo. En la portada del documento estaba escrito algo que le heló la sangre: Operación Sangre Fría. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Javier con una mezcla de miedo y asombro. Javier no respondió de inmediato. En cambio, observó a los demás con una mirada penetrante, como si esperara que alguien reaccionara. Lo que estás viendo no es solo información sobre los Martínez. Son conexiones, personas que tienen el poder de destruir todo lo que conoces.
Esta operación fue diseñada para manipular a la opinión pública, controlar el gobierno y, sobre todo, ocultar crímenes que jamás deben salir a la luz. Y tú, Lucas, has estado caminando sobre este hilo todo el tiempo, sin saberlo. El silencio en la sala era abrumador. El peso de las palabras de Javier cayó sobre ellos como una losa. Lucas sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo había llegado a ser parte de algo tan grande, tan peligroso? Tienes que entenderlo, Lucas, continuó Javier, su tono grave. Si sigues adelante, lo perderás todo. Tu carrera, tu libertad y, lo más importante, la vida de las personas que te rodean. Los Martínez no son los únicos que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir lo que quieren. Tienes que elegir. ¿Vas a seguir este camino sabiendo que no hay vuelta atrás o vas a dejarlo todo y proteger lo que te queda? El joven abogado estaba al borde del colapso emocional. Sabía que no podía retroceder ahora, pero las palabras de Javier le daban una advertencia que no podía ignorar. Estaba atrapado en un juego mucho más grande de lo que imaginaba, y las reglas del juego cambiaban con cada paso que daba. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Preguntó Lucas, sus ojos llenos de determinación. Sabía que no podía rendirse. El caso era más grande que él, y su lucha por la justicia no podía detenerse ahora. Javier asintió y su expresión se suavizó por un momento. Exactamente. Pero ten cuidado, Lucas. Nadie está a salvo en este juego. La tensión en la habitación era palpable. Lucas miraba el archivo con los ojos fijos, como si las palabras impresas en esas páginas pudieran dar respuesta a todas las preguntas que se acumulaban en su mente. Sin embargo, lo que más le inquietaba era el hecho de que había un jugador más en este juego del que no sabía nada, un jugador al que no podía ver ni anticipar. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó Lucas, levantando la mirada del archivo y enfocando a Javier, cuyos ojos reflejaban una calma perturbadora. Javier no respondió de inmediato, sino que dio un paso atrás y se apoyó contra una mesa cercana. Sus ojos observaban el archivo como si ya supiera lo que sucedería, como si estuviera anticipando los movimientos que Lucas haría a continuación. Lo primero que tienes que hacer es pensar en grande, respondió Javier con una voz tan tranquila que parecía ir en contra de la gravedad de la situación. Este archivo no es solo una amenaza, es tu boleto de entrada a un mundo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar. Pero cuidado, a partir de ahora ya no solo te enfrentarás a los Martínez. Hay otros en el juego, otros que no te permitirán que llegues tan lejos. Lucas asintió, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. Los Martínez eran solo la punta del iceberg, pero la verdadera red de poder que Javier insinuaba podía ser mucho más peligrosa. Unos segundos de silencio cayeron sobre ellos, como si todos esperaran que alguien tomara la siguiente decisión. ¿Cómo puedo saber si todo esto es cierto?, preguntó Lucas, su voz cargada de incertidumbre. Tú estás aquí, pero ¿cómo sé que no estás jugando tan bien con nosotros? Javier no pareció alterarse ante la acusación. Su expresión permaneció estoica mientras dejaba escapar un suspiro resignado. Porque si quisiera jugar en tu contra, ya lo habría hecho hace tiempo, respondió con frialdad. El tiempo de los trucos y las mentiras ya pasó. Ahora es el momento de hacer una elección. Y esa elección, Lucas, no solo afectará tu futuro, sino el de muchas otras personas que están en el mismo juego, sin saberlo. Lucas miró a su equipo, que lo observaba expectante, esperando una respuesta. Cada uno de ellos tenía dudas, pero también el mismo deseo de resolver el misterio y ganar este caso. Sabían que si alguien podía llevarlos la victoria, era Lucas. Pero con cada palabra de Javier, se adentraban en un terreno más oscuro y peligroso. Está bien, sigamos, dijo finalmente Lucas, dejando de lado sus miedos. Sabía que no podía retroceder. La verdad estaba al alcance de su mano, y aunque temía las consecuencias, no podía dejar que la oscuridad de la corrupción lo detuviera. Pero antes de seguir, necesito saber todo lo que puedas sobre esta operación. Quiero saber quiénes están involucrados y por qué. Javier asintió lentamente y, con un movimiento casi imperceptible, comenzó a abrir una de las carpetas sobre la mesa. Dentro había documentos codificados que Lucas apenas podía entender, gráficos, números y nombres que parecían formar parte de una compleja red de poder. Mientras los observaba, Javier comenzó a hablar con una calma inquietante. Este archivo contiene nombres y conexiones.
personas que han estado en las sombras, manipulando todo a su alrededor. La familia Martínez no es más que una fachada para un imperio mucho mayor. Políticos, empresarios y figuras clave en el mundo del crimen organizado, todos están conectados en esta red. Y lo que están buscando no es solo el poder, sino el control total. Control de la ley, control de la justicia. ¿Por qué a mí?, preguntó Lucas, sus palabras saliendo rápidamente como si la duda no pudiera esperar más. ¿Por qué me has involucrado en esto? Javier sonrió de manera enigmática. Porque tienes algo que ellos quieren, algo que ellos no saben que tienes. Hizo una pausa, mirándolo con intensidad. Y ahora, eso te convierte en una pieza clave en este juego. Antes de que Lucas pudiera responder, Claudia, que había estado en silencio durante todo el intercambio, levantó la mano. No me gustan las implicaciones, Javier. ¿De qué estamos hablando aquí exactamente? ¿Cómo sabemos que todo esto es cierto? Porque lo que estás sugiriendo parece sacado de una película de espionaje. Javier miró a Claudia con una calma imperturbable. Lo sé, Claudia, lo sé, pero lo que estás viendo aquí no es ficción. Es la realidad de la que nadie quiere hablar. Los Martínez son solo una parte pequeña de un engranaje mucho mayor. El sistema entero está corrupto, y eso va mucho más allá de lo que puedan imaginar. Lucas, aún sin poder procesar completamente lo que Javier le estaba revelando, sintió un nudo en el estómago. Sabía que la situación estaba fuera de su control, pero también entendía que la única forma de ganar era jugar en sus reglas. La sala de la fábrica se había convertido en un campo de batalla, no solo legal, sino moral. Todos estaban atrapados en este juego y no había marcha atrás. ¿Qué tenemos que hacer ahora?, preguntó Lucas, mirando a Javier, dispuesto a seguir adelante, aunque no supiera exactamente a dónde los llevaría todo esto. Javier hizo una seña para que se acercaran al mapa que había desplegado sobre la mesa. Con un dedo señaló varios puntos clave en el gráfico, cada uno marcado con un círculo rojo. Estos son los lugares donde las conexiones se encuentran. La última pieza de este rompecabezas está aquí, en la sede de la Corporación Rojas, una empresa que parece inofensiva, pero que en realidad es el cerebro detrás de todo. Si logras llegar ahí, Lucas, tal vez puedas descubrir la verdad. Pero ten cuidado porque cada paso que des te acerca más a algo que no podrás controlar. Lucas miró los puntos en el mapa. Sabía que no podía dar marcha atrás. Los Martínez, la familia que había sido el centro de todo, eran solo una parte del rompecabezas. El verdadero enemigo estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y la verdad estaba a punto de ser desvelada de una manera que nadie podría haber imaginado. El aire estaba denso cuando Lucas y su equipo comenzaron a prepararse para lo que les esperaba. El mapa de Javier había dejado claro cuál sería el próximo objetivo, la sede de la Corporación Rojas. A simple vista era un edificio moderno y elegante, una fachada de legalidad que ocultaba un mundo oscuro detrás de sus puertas. Sin embargo, los puntos rojos en el mapa indicaban que allí se encontraba la clave para desentrañar la red de corrupción que los Martínez y otras fuerzas oscuras habían tejido a lo largo de los años. ¿Estás seguro de que estamos listos para esto?, preguntó Claudia, mientras revisaba los documentos en su mano. Sabía que nada de lo que estaban a punto de hacer sería sencillo, pero la determinación en los ojos de Lucas la alentaba a seguir adelante. No hay vuelta atrás, respondió Lucas con firmeza. Había aprendido a controlar sus emociones en estos momentos, a pesar del miedo y la incertidumbre que sentía. Estaba atrapado en un juego peligroso, pero era él quien llevaba las riendas ahora. No podía permitir que la duda lo frenara. Tenía que ser más inteligente que sus enemigos. Mientras el equipo se alistaba, Javier observaba desde un rincón oscuro de la sala como si estuviera esperando ver cómo todo se desarrollaba. El tiempo se acaba, murmuró Javier, más para sí mismo que para los demás. Si no se dan prisa, podrías perderlo todo, Lucas. Todos podríamos perderlo todo. Con esas palabras, la tensión en la sala aumentó. Lucas sintió como una presión invisible lo empujaba hacia la acción. No podía fallar ahora. Había llegado demasiado lejos y todo lo que había aprendido hasta ese momento había sido un preludio para lo que estaba por venir. Vamos, dijo Lucas con determinación. A la sede de Rojas. El trayecto en coche fue tenso, cada miembro del equipo sumido en sus propios pensamientos, temiendo lo que se encontrarían al llegar. El edificio Rojas se erguía en el horizonte, alto y lleno de luces, como una torre de cristal que parecía desafiar todo lo que había sucedido hasta ese momento.
El contraste entre la fachada moderna y la oscuridad que sabían que había detrás era asombroso. Al llegar, Lucas tomó una respiración profunda antes de salir del vehículo. Recuerden, nada de distracciones, ordenó con voz grave, mirando a cada uno de sus compañeros. Tenemos que ser rápidos, discretos. Este lugar está lleno de cámaras y seguridad, pero tenemos una ventaja. Ellos no saben que venimos. Claudia asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. El plan era claro, pero siempre había un margen de error cuando se trataba de enfrentarse a una corporación con tantos recursos. Los nervios estaban al límite, pero sabían que tenían que actuar con rapidez. Con un gesto, Lucas indicó que se separaran. Él y Claudia tomarían la entrada principal mientras el resto del equipo cubriría las salidas traseras. La operación era arriesgada, pero no había otra opción. Al cruzar las puertas del edificio, fueron recibidos por una recepción deslumbrante, con mármol en el suelo y luces que iluminaban la sala de manera casi hipnótica. A pesar de la apariencia de lujo, había una atmósfera fría, como si todo estuviera cuidadosamente calculado para mantener las apariencias. Lucas se sintió incómodo, como si fuera un intruso en un lugar que no le pertenecía. Una recepcionista los observó con una sonrisa distante, pero algo en su mirada le dio a Lucas la sensación de que no estaban tan desprotegidos como creían. Ella debía saber algo, pero por alguna razón no los detuvo. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con voz suave, sin dejar de mirar su computadora. Estamos aquí para ver al señor Rojas. Tenemos una cita con él, respondió Lucas, rápidamente, su voz controlada. Sabía que no podía dar señales de inseguridad. La recepcionista levantó una ceja, pero no mostró ninguna sorpresa, como si estuviera esperando que alguien viniera por la información. Sin embargo, su respuesta fue fría. El señor Rojas está en una reunión, pero puedo avisarle que está aquí. ¿Puedo tomar sus nombres? Lucas hizo un gesto con la mano, insinuando que se dirigieran al área de espera. Tenía que actuar con cautela. Mientras caminaban por los pasillos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había demasiados guardias de seguridad por allí, algo que indicaba que algo grande se estaba cocinando detrás de esas paredes. ¿Estás seguro de que podemos confiar en esto?, susurró Claudia, mirando de reojo a los guardias. No tenemos otra opción, respondió Lucas, su voz firme. Tenía que estar seguro de que estaban preparados para todo lo que pudiera suceder. Unos minutos después, un hombre apareció en la entrada del pasillo. Llevaba un traje oscuro y una expresión seria, como si fuera alguien importante. Su mirada se cruzó con la de Lucas, y por un momento la tensión en el aire fue palpable. Señor Rojas, dijo el hombre con una sonrisa falsa, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Le estaba esperando. La frase que acababa de decir el hombre dejó claro que todo había sido planeado. Los ojos de Lucas se abrieron ligeramente al darse cuenta de que no estaba simplemente frente a un ejecutivo más, sino ante alguien que estaba tan involucrado en el juego como los Martínez. Había caído en una trampa. Sé lo que están buscando, continuó el hombre, sin hacer ningún intento de ocultar la amenaza en su tono, y lamento decirles que es demasiado tarde para detener lo que ya está en marcha. La sala se quedó en silencio por un momento. Los demás miembros del equipo se preparaban para lo peor. Sin embargo, Lucas no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que las cartas ya estaban echadas, pero aún quedaba una jugada por hacer. Quizás sea demasiado tarde para ti, dijo Lucas, su voz llena de determinación. Pero no para nosotros. Ahora veremos si realmente controlas todo este juego. La mirada de Lucas se endureció mientras el hombre que se hacía llamar señor Rojas se acercaba lentamente, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Un aire de amenaza emanaba de su presencia, pero algo en los ojos de Lucas indicaba que no iba a dejarse intimidar tan fácilmente. Sabía que cada palabra, cada gesto, podría ser clave para dar vuelta a la situación a su favor. ¿Demasiado tarde?, repitió el señor Rojas, esbozando una sonrisa torcida. Te sorprendería saber cuántas veces he escuchado esa frase. Pero, hijo, este juego no es como los que tú conoces. No estás en control. Aquí las reglas las pongo yo. Lucas permaneció quieto, sin moverse, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, pero su mente estaba fría y calculadora. Sabía que este era el momento de jugar con inteligencia, no con miedo. ¿De verdad crees que tienes todo bajo control?, preguntó Lucas, su tono tranquilo pero firme.
Porque lo que no sabes es que nosotros conocemos tus movimientos. Tú y tu red Rojas no sois invencibles. Los mismos hilos que crees controlar pueden cortarse con un solo movimiento. Rojas lo miró como si hubiera oído una broma, pero la expresión en su rostro cambió levemente, como si algo en lo que dijo Lucas lo hubiera inquietado. Sin embargo, su fachada se mantuvo intacta. ¿Crees que un niño de tu edad puede enfrentarse a algo tan grande como esto? Preguntó, su voz cargada de desdén. Lo que estás intentando hacer es una locura. Has cruzado la línea. Ya no hay vuelta atrás. Lucas, sin dejarse llevar por las provocaciones, dio un paso adelante, acercándose más a Rojas. La seguridad y los guardias lo observaban desde las sombras, sin saber si deberían intervenir o esperar la orden. Nadie se atrevió a moverse. Es gracioso como todos los grandes criminales y poderosos que creyeron tener el control terminaron subestimando a las personas que estaban frente a ellos, dijo Lucas, sin apartar la vista de Rojas. Tú no eres diferente, y tus amenazas, igual que tus mentiras, no me afectan. Rojas frunció el ceño y miró a su alrededor, viendo a los hombres de seguridad que parecían nerviosos, como si la situación se estuviera saliendo de control. Era evidente que algo no estaba yendo como había planeado. No entiendes nada, niño, gruñó Rojas, dando un paso hacia él. Este edificio está lleno de secretos. Cada rincón está vigilado. Si crees que puedes derrotarme con tus juegos legales, estás muy equivocado. En ese momento, Claudia, que había estado observando con cautela desde la esquina, dio un paso al frente. Con una expresión decidida, levantó una mano, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia ella. ¿Realmente crees que este es solo un juego legal? Dijo con voz fuerte y segura. Porque si te crees tan invulnerable, ¿por qué estás tan nervioso ahora? Si el poder estuviera realmente de tu lado, no estarías aquí, tratando de intimidar a un niño. Estarías celebrando tu victoria. Rojas vaciló por un momento y su rostro mostró una fracción de duda. En ese instante, Lucas entendió que ya no estaba solo en esta lucha. Claudia, con su visión clara, había hecho lo que Lucas necesitaba, poner en duda la arrogancia de Rojas. Pero el hombre no se detuvo. En un movimiento rápido, sacó un teléfono móvil y marcó un número. La llamada resonó en el aire, y Lucas sintió una inquietante calma antes de que la voz en el teléfono le hablara a Rojas. Sí, ya están aquí. Tienen que ser detenidos. No importa lo que cueste, no podemos dejar que sigan avanzando. Lucas frunció el ceño. Algo en la voz de la persona al otro lado de la línea lo alertó. No era alguien común. La orden que acababa de recibir no era la de un simple empleado o colaborador. Era alguien con poder real, alguien que había estado vigilando sus movimientos. ¿A quién acabas de llamar? Preguntó Lucas, su voz firme, mientras observaba cómo Rojas colgaba el teléfono y sonreía con arrogancia. A alguien que tiene mucho más poder que tú, niño, respondió Rojas con una sonrisa fría. Y esa persona no se detendrá hasta verlos en la cárcel. La sala se quedó en silencio por un momento. Todos los presentes, incluidos los guardias, miraban con atención como si esperaran que la situación estallara en cualquier momento. Pero Lucas no perdió la compostura. No podía permitirse mostrar debilidad. Algo había cambiado. Había una pieza en este juego que no había anticipado. Sin embargo, no se dejaría intimidar. ¿Crees que esto es una amenaza? Preguntó Lucas con una voz que no temía al poder. Porque yo veo esto como una oportunidad. Alguien en tu red tiene miedo. Y cuando alguien tiene miedo, significa que su imperio está a punto de desmoronarse. Rojas apretó los puños, molesto por la resistencia de Lucas. Sabía que este niño estaba jugando con fuego, pero no podía negar lo que estaba sucediendo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía vulnerable. Esta batalla legal había dejado de ser una cuestión de poder y había pasado a ser una cuestión de supervivencia. Eres un niño muy valiente, pero no sabes con quién te estás enfrentando. Crees que tienes el control, pero en este mundo, el que tiene el control es el que maneja la información. Lucas no dudó. Y ahora la información está de mi lado, respondió, sacando un sobre de su maletín y deslizándolo sobre la mesa. Aquí está la prueba de todo lo que has hecho, y no lo he hecho solo. Hay mucha más gente que está detrás de esto. Los ojos de Rojas se abrieron ligeramente. Sabía que ese sobre contenía algo que podría arruinarlo todo. De repente, se dio cuenta de que el juego estaba cambiando. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y dos hombres de traje, con miradas frías y calculadoras, entraron en la sala. La mirada de Rojas se endureció aún más.
Es hora de que todo esto termine, dijo uno de los hombres con voz grave. Y entonces la verdadera batalla comenzaba. La sala se volvió aún más tensa cuando los dos hombres de traje entraron en la oficina. Sus movimientos eran calculados y precisos, como si estuvieran completamente sincronizados con las sombras que los rodeaban. Lucas los observó, su mente alerta, intentando descifrar su presencia. Estos no eran simples guardaespaldas. Había algo en su postura que sugería que no solo estaban allí para intimidar, sino para actuar. Rojas, con su expresión endurecida, asintió levemente, como si estuviera esperando su llegada. Lo que acaba de suceder aquí, niño, dijo Rojas, mirando fijamente a Lucas, ya no tiene importancia. Estas son las personas que realmente controlan este juego. Ellos harán lo que sea necesario para asegurarse de que sigas siendo un espectador. Los dos hombres se acercaron con pasos lentos y seguros. Lucas no se dejó llevar por la sensación de miedo que intentaba sembrar Rojas. Sabía que la clave de su victoria no estaba en enfrentarse a la violencia, sino en usar la mente. Mientras tanto, Claudia se mantenía cerca de él, sus ojos brillando con la misma determinación. ¿Quiénes son?, preguntó Lucas con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Tenía que mantener la compostura, no solo para sí mismo, sino para su equipo. Estos son los asesores legales más poderosos que podrías imaginar, chico, respondió Rojas, ahora claramente nervioso, a pesar de su intento de mantener el control. Ellos tienen la última palabra. Los dos hombres se acercaron aún más, y Lucas pudo ver que uno de ellos tenía una ligera cicatriz que cruzaba su rostro, mientras que el otro parecía más joven, pero igual de peligroso. El hombre de la cicatriz miró directamente a Lucas, y la intensidad de su mirada era como un desafío. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, preguntó el hombre de la cicatriz, su voz baja pero llena de amenaza. Este lugar, este juego no es como los tribunales en los que juegas. Aquí las reglas se rompen, las personas se deshacen y los secretos se entierran para siempre. Lucas no se inmutó. Sabía que esas palabras solo intentaban desestabilizarlo. No podían intimidarlo, no cuando ya había visto la cara de la corrupción, no cuando había llegado tan lejos. No tengo miedo de tus amenazas, dijo con firmeza. Y no vengo a jugar, vengo a ganar. Claudia, que había estado observando en silencio, tomó una respiración profunda y se acercó un poco más a Lucas, colocándose a su lado. Los dos hombres de traje se miraron brevemente antes de girar hacia Rojas, como si esperaran una señal. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó el hombre joven, su voz aún más grave que la de su compañero. Rojas vaciló un momento, como si estuviera sopesando la situación. Lucas aprovechó ese instante de duda. Con rapidez, comenzó a sacar una serie de documentos de su maletín, los cuales había estado guardando como un as bajo la manga. Sabía que este momento era crucial y no podía permitir que todo su esfuerzo fuera en vano. Esto, dijo Lucas mientras colocaba los papeles sobre la mesa, es lo que has estado tratando de ocultar. Todo está aquí. Las pruebas, los testigos, los contratos falsificados, todo. Ya no hay vuelta atrás. Los dos hombres de traje no parecían impresionados. Sin embargo, la expresión en el rostro de Rojas cambió. Ahora había algo de incomodidad, como si Lucas hubiera tocado una fibra sensible. ¿Crees que eso te salvará?, preguntó Rojas, su voz cargada de desdén. Toda esta evidencia. ¿Y qué? ¿Pensaste que los tribunales te iban a escuchar? Todo está bajo control. No puedes ganar. Pero Lucas no se dejó intimidar. Estaba más cerca de lo que pensaba. La estrategia estaba a punto de dar sus frutos. Este caso no solo está en tus manos, Rojas, dijo Lucas, su tono firme sin titubeos. La gente está observando, y cuando el público lo vea, cuando todo salga a la luz, no podrás detener la ola de consecuencias que se avecina. El poder no puede detener la verdad. Claudia miró a Lucas con una mezcla de asombro y admiración. Ella había estado con él desde el principio, pero ahora comprendía que había algo mucho más grande en juego que solo ganar un caso legal. Este niño estaba desmantelando una red de corrupción gigantesca, pieza por pieza, y no parecía detenerse ante nada. De repente, uno de los hombres de traje sacó un teléfono móvil de su bolsillo y comenzó a escribir rápidamente. Lucas lo observó, sabiendo que debía estar tomando nota de las palabras de Rojas, que ya estaban resultando en su contra. El momento en que esa información fuera procesada, todo cambiaría. Pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido sordo se escuchó en el pasillo. Los ojos de todos se dirigieron hacia la puerta, que se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres de seguridad armados hasta los dientes.
Esto se está saliendo de control, dijo el hombre de la cicatriz, su voz cambiando ligeramente. Debemos actuar rápido. Lucas no reaccionó de inmediato. Sabía que esto era parte de la jugada. La tensión en el aire era palpable, pero algo en la mirada de Claudia le decía que había una última carta que jugar. No van a ganar, dijo Lucas, más para sí mismo que para los demás. Porque cuando esto termine, no solo habremos derrumbado tu imperio, Rojas, vamos a cambiar las reglas de este juego para siempre. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los hombres de seguridad no avanzaron, pero la atmósfera se volvió aún más peligrosa. La última jugada estaba por ocurrir y nadie podía predecir el giro que tomaría la historia. En ese preciso momento, Lucas sabía que ya no era solo un niño enfrentando a un gigante. Era un hombre, con todo lo que había aprendido, dispuesto a cambiar las reglas del juego. El aire se cargó de tensión en la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Los hombres de seguridad, con sus armas firmemente sujetas, observaban en silencio, esperando la orden para actuar. Pero no era solo la amenaza de violencia lo que marcaba el ritmo del momento, sino la sensación palpable de que todo estaba a punto de llegar a su punto culminante. Lucas no apartó la mirada del hombre de la cicatriz, que parecía contemplar cada uno de sus movimientos con una atención minuciosa. Claudia estaba a su lado, imperturbable, pero Lucas podía sentir el peso de su presencia. Sabía que ahora no solo dependía de sus palabras, sino de sus acciones, y no pensaba dejar que todo su esfuerzo fuera en vano. ¿Crees que esto es todo?, preguntó Rojas, su tono cargado de desprecio. ¿Piensas que tus papeles, tus amenazas vacías van a hacerme tambalear? Este es un juego mucho más grande que tú, niño, y cuando el poder decide, no hay manera de ganar. Lucas dio un paso hacia adelante, ignorando la advertencia implícita en las palabras de Rojas. La mirada en sus ojos ya no era la de un niño, sino la de alguien que había visto mucho más allá de lo evidente. No había temor, solo determinación. No me subestimes. No todo en la vida es poder. A veces las personas que crees que están perdidas son las que realmente tienen la fuerza para cambiar las reglas, respondió Lucas, su voz firme y clara, capaz de cortar la tensión en la sala como un cuchillo. Claudia asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Lucas. Pero algo en el ambiente cambió. Había un sentimiento de que todo se estaba precipitando, que la situación estaba a punto de romperse en pedazos. En ese instante, el hombre de la cicatriz levantó una mano, indicando a los guardias que retrocedieran. Todos los presentes en la sala se quedaron en silencio, como si esperaran un desenlace inevitable. Lucas sintió que el momento había llegado. No podía dar marcha atrás. Abrió el sobre con los documentos, sacando las pruebas irrefutables de la corrupción que había estado buscando durante tanto tiempo. La revelación de estas pruebas no solo era un golpe a la integridad de Rojas, sino también a todo su sistema. Todo está aquí. Los contratos, las pruebas, las grabaciones, dijo Lucas, colocando los papeles sobre la mesa. Y ya no están bajo tu control. Ahora serán las autoridades quienes decidan qué hacer con ellos. Rojas miró los papeles con incredulidad. Su rostro se torció en una mezcla de rabia y desesperación. Durante años había logrado evadir la justicia, pero ahora todo estaba a punto de derrumbarse ante sus ojos. Sin embargo, no se rindió. No podía. ¿Crees que esto va a funcionar?, preguntó con un tono casi imperceptible de duda. Si crees que puedes derribarme con papeles, estás equivocado. Ya tengo los hilos correctos y aún hay mucho que puedes perder. Pero Lucas no vaciló. Su mirada era de acero. Sabía que la batalla no terminaría con un simple intercambio de pruebas. Había algo mucho más grande en juego. Lo que no entiendes, Rojas, es que este juego ya no se juega solo en tus términos, dijo Lucas, sus palabras llenas de resolución. Lo que has hecho no solo ha afectado a una persona, has jugado con demasiadas vidas. Este es el precio que vas a pagar. Claudia dio un paso al frente, su rostro sereno pero con una mirada que denotaba una fuerza interna impresionante. La justicia no es negociable, dijo ella, con voz firme, mirando a Rojas a los ojos. Y si no la obtienes ahora, no será por falta de pruebas. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Los hombres de seguridad se mantenían inmóviles, pero la tensión en el aire había aumentado. Rojas, aunque visiblemente alterado, intentó recuperar el control, pero Lucas no le permitió hacerlo. De repente, un sonido distante se escuchó a lo lejos, como si algo estuviera acercándose. Todos los presentes, incluidos los guardias, se volvieron hacia la puerta.
Un murmullo creció en el pasillo, seguido de varios pasos rápidos. Lucas sabía lo que eso significaba, la policía. En ese momento, un hombre alto y de aspecto imponente entró en la sala, seguido de varios oficiales. La habitación se llenó de la energía que solo los hombres de la ley pueden traer consigo. La figura que encabezaba la entrada no era un agente cualquiera, sino alguien con un rostro conocido por todos en la sala, el fiscal general de la nación. Lo siento por la interrupción, dijo el fiscal general con una voz que resonó en la sala, pero llegamos tarde para ver si las palabras de este niño tienen un fundamento real. Real. Los ojos de Rojas se agrandaron. No lo había anticipado. El fiscal general no solo estaba allí por un caso común, él estaba allí porque algo mucho más grande que él mismo estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Rojas, intentando recuperar algo de su compostura, pero su tono ya era menos seguro. Lucas, con la confianza de quien sabe que la batalla está ganada, respondió: Lo que está pasando, Rojas, es que ya no puedes escapar de las consecuencias. La verdad siempre sale a la luz y el juicio es solo el comienzo. El fiscal general se acercó a la mesa, mirando los documentos con una rápida mirada profesional. Todo esto está en orden, dijo con voz grave. Los testigos están listos y la verdad será expuesta. Este caso no es solo un triunfo para la justicia, es una lección para todos los que piensan que pueden escapar del sistema. Rojas, ya al borde del colapso, miró con rabia a Lucas. La realidad se había impuesto sobre él. Había jugado su última carta y había fallado. La batalla legal estaba terminada. Y en ese momento, Lucas comprendió que no solo había ganado un caso, sino que había dejado una marca imborrable en un sistema que necesitaba ser reformado. La sala de tribunal estaba repleta. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. Rojas, que había llegado a ser una figura intocable en el mundo legal, ya no parecía tan seguro. Su rostro, que antes reflejaba arrogancia y poder, ahora mostraba señales de agotamiento y desesperación. Se encontraba en una esquina de la sala, sus ojos clavados en los documentos que Lucas había presentado, mientras trataba de comprender que, por primera vez en muchos años, las riendas del poder se le escapaban de las manos. Lucas, por otro lado, estaba completamente sereno. A su lado, Claudia mantenía una postura igualmente firme. La llegada del fiscal general había sido un punto de inflexión, pero la verdadera batalla se libraba en el tribunal, frente a todos aquellos que presenciarían el resultado de esta confrontación titánica. El juez, un hombre de edad avanzada y con un rostro impasible, se encontraba sentado al fondo de la sala. Sus ojos recorrían los documentos y aunque su rostro no mostraba emoción alguna, su mirada hablaba de la importancia de lo que se estaba decidiendo. Sabía que este caso marcaría un antes y un después en la historia judicial del país. Estamos aquí hoy, comenzó el juez, su voz profunda y autoritaria, para determinar la culpabilidad de Joaquín Rojas y su implicación en una serie de delitos que han afectado a la integridad del sistema judicial y a la sociedad en su conjunto. Todos los testigos están presentes, las pruebas han sido presentadas y la decisión será tomada con la máxima imparcialidad. Rojas, que ya había intentado ganar tiempo con varias tácticas legales, ahora parecía estar en la cuerda floja. Sabía que el juicio había cambiado de rumbo en el momento en que el fiscal general entró en la sala, y aunque no podía perder la esperanza por completo, sentía que el destino se había aliado con Lucas. La audiencia estaba en silencio absoluto, todos esperando el veredicto. Los abogados de defensa que antes se mostraban confiados, ahora intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Y Lucas, aunque joven, estaba tranquilo. Todo lo que había hecho hasta ese momento lo había llevado a este punto, y no pensaba flaquear ahora. El fiscal general, al tomar la palabra, reveló la magnitud de la red de corrupción que Rojas había tejido a lo largo de los años. Los documentos de Lucas no solo implicaban a Rojas en varios crímenes, sino que también desvelaban una trama de sobornos, manipulaciones de pruebas y tratos ilícitos que habían afectado a miles de personas inocentes. Este hombre no solo ha violado la ley, sino que ha manipulado el sistema judicial para su propio beneficio, dijo el fiscal, señalando a Rojas con un dedo acusador. Es hora de que rinda cuentas por todo lo que ha hecho. Rojas se movió en su asiento, su mirada fija en el fiscal, pero su voz tembló cuando intentó responder. Todo lo que hice fue por el bien del sistema, por el bien de la sociedad. Yo
Yo solo quería asegurarme de que las cosas funcionaran. Su voz se apagó mientras miraba alrededor, como si buscara alguna salida. Pero no había salida. Lucas sabía que el tiempo de Rojas había llegado, y el peso de sus palabras sería su condena. El juez, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista y habló con claridad. La ley no tiene espacio para interpretaciones. No hay justificación para el abuso de poder y la manipulación. Este tribunal, después de revisar todas las pruebas presentadas, ha decidido que Joaquín Rojas es culpable de todos los cargos que se le imputan. La sala quedó en un profundo silencio. Los abogados de la defensa intentaron murmurar algo, pero las palabras no salían. Incluso los hombres de seguridad que antes mostraban una presencia imponente parecían estar conteniendo la respiración. Rojas no pudo soportar el peso de la verdad y se desplomó en su asiento, completamente derrotado. El juez continuó: Joaquín Rojas será sentenciado en la próxima audiencia. Sin embargo, quiero dejar claro que este caso es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, que la justicia siempre encontrará su camino, no importa cuán poderosa sea la mano que trate de detenerla. Los ojos de la audiencia se dirigieron entonces a Lucas. El niño, que había comenzado como un simple testigo, ahora se había convertido en el héroe inesperado de esta historia. Su habilidad para reunir las pruebas, su paciencia para esperar el momento adecuado y su incansable determinación habían logrado derribar un gigante de la corrupción. Claudia, que había estado a su lado durante todo el proceso, le sonrió con orgullo. Era evidente que, aunque Lucas aún era un niño, su madurez y su visión iban mucho más allá de lo que cualquier adulto podría haber logrado en la misma situación. El fiscal general, al ver el impacto de la sentencia, se acercó a Lucas y extendió la mano. Este es un triunfo para la justicia. Para ti, joven, la nación tiene un futuro prometedor. Si alguna vez decides unirte al sistema judicial de manera formal, estaré más que dispuesto a apoyarte, dijo el fiscal, su voz llena de respeto y admiración. Lucas no dijo nada al principio, solo estrechó la mano del fiscal. Sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. La batalla no había terminado, pero ya había logrado algo que muy pocos podían decir. Había logrado cambiar la dirección de un sistema podrido y había dejado una huella imborrable en el camino hacia la justicia. Y mientras la sala comenzaba a vaciarse, con las miradas de los presentes llenas de asombro y respeto, Lucas miró a Claudia y le susurró: Esto es solo el principio. Los días posteriores al juicio fueron vertiginosos. La noticia de la sentencia de Rojas se propagó rápidamente a través de los medios de comunicación, convirtiéndose en el tema principal de conversación en todos los rincones del país. La figura de Lucas, el niño prodigio que había desmantelado una red de corrupción de proporciones gigantescas, se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia. Las personas empezaron a hablar de él como un futuro líder, un joven que había demostrado que la edad no era un obstáculo para lograr grandes cosas. Los periodistas lo buscaban constantemente, querían conocer cada detalle de su vida, cómo había llegado a tener un conocimiento tan profundo de las leyes, cómo había logrado reunir todas las pruebas y cómo, a tan corta edad, se había enfrentado a un sistema corrupto que había aterrorizado a tantos durante años. Sin embargo, Lucas no estaba interesado en la fama ni en las entrevistas. Lo que más le preocupaba era que todo lo que había logrado no fuera en vano. Claudia, quien siempre había estado a su lado, lo apoyaba en cada paso. Ella había sido su guía durante este proceso, la única persona en la que podía confiar plenamente. Aunque su experiencia en el campo legal era limitada, su intuición y capacidad para ver más allá de lo evidente habían sido claves para que Lucas no perdiera el rumbo. A pesar de todo el ruido mediático, Claudia sabía que el verdadero reto estaba por venir. Un día, mientras Lucas repasaba los detalles del caso en su habitación, Claudia entró con una expresión preocupada en el rostro. Lucas, creo que deberíamos hablar, dijo ella con una seriedad inusitada. Lucas levantó la vista de los documentos que tenía frente a él. Sabía que algo importante estaba por decirse. ¿Qué sucede?, preguntó, notando la inquietud en la voz de Claudia. Ella se acercó a él y se sentó en la silla frente a su escritorio, mirando fijamente los papeles que él había estado revisando. Esto no ha terminado. La gente en el poder no va a quedarse de brazos cruzados. Rojas es solo una pieza en un juego mucho más grande. Si han caído sus fichas,
El resto va a tratar de protegerse a toda costa. Estás en peligro, Lucas, dijo Claudia, sus palabras llenas de preocupación. Lucas la miró en silencio durante un momento. Sabía que Claudia tenía razón, pero también entendía que la lucha por la justicia nunca había sido fácil. Después de todo, él no había empezado todo esto solo por ganar un juicio, sino porque había visto una oportunidad para cambiar las cosas de manera permanente. Lo sé, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Hemos dado un paso gigante y no puedo dejar que todo esto quede inconcluso. Si podemos derrocar a alguien tan poderoso como Rojas, podemos cambiar mucho más, respondió Lucas, con la misma determinación que lo había caracterizado durante todo el proceso. Claudia suspiró, sabiendo que no podía disuadirlo. Pero también entendía que este niño, tan joven pero tan sabio en su forma de ver el mundo, ya había tomado una decisión. A lo largo de las últimas semanas, Claudia había visto una madurez en Lucas que era casi desconcertante. No era solo su habilidad para pensar como un adulto lo que la sorprendía, sino su comprensión del sistema y su valentía para enfrentarlo. Tienes razón, respondió ella finalmente, pero debes estar preparado. Hay más de lo que parece bajo la superficie, y no todos los que te rodean tienen tus mejores intereses en mente. La advertencia de Claudia pesaba sobre Lucas, pero él estaba decidido a seguir adelante. Sabía que su victoria contra Rojas no solo era un triunfo personal, sino que podía marcar el inicio de una serie de cambios en la sociedad si lograba lo suficiente. De alguna manera había tocado una fibra sensible en los que estaban en el poder, y eso no podía pasarse por alto. Esa noche, mientras Lucas miraba por la ventana de su habitación, sintió una extraña sensación de ser observado. No era la primera vez que algo así sucedía desde que había ganado el juicio. Cada vez que salía a la calle o se encontraba con alguien conocido, podía notar miradas furtivas, susurros a sus espaldas. Sabía que algunos lo veían como una amenaza y que la lucha por la justicia no era algo que muchos estuvieran dispuestos a permitir tan fácilmente. ¿Te pasa algo?, preguntó Claudia al notar su expresión pensativa. No es nada, respondió Lucas, aunque en el fondo sabía que algo estaba por cambiar. Un juego mucho más grande estaba a punto de comenzar y no sabía si estaría preparado para enfrentarlo. La mañana siguiente, el fiscal general se presentó en la casa de Lucas. Al principio, Lucas pensó que había llegado para felicitarlo aún más por su éxito, pero cuando vio la expresión seria en el rostro del fiscal, supo que estaba mal. Tenemos que hablar, Lucas, dijo el fiscal, al entrar sin que Lucas tuviera tiempo de reaccionar. El fiscal no perdió tiempo y fue directo al grano. Hay un grupo de personas que no están contentas con lo que sucedió. Los que están en el poder, los que han sido expuestos por tus acciones, están buscando formas de deshacer todo lo que lograste. Y aunque tienes el apoyo de la justicia, hay otros elementos que podrían intentar detenerte a toda costa. El corazón de Lucas se aceleró. Ya sabía que la batalla no sería fácil, pero escuchar que ahora había algo más, algo que no podía controlar, lo hizo sentir que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lucas, su voz decidida. El fiscal lo miró fijamente y le dio una respuesta que Lucas no esperaba. Te están observando. Estás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginaste. Tu próximo paso debe ser cuidadoso. No te fíes de nadie. Lucas no podía dejar de pensar en las palabras del fiscal. La amenaza se cernía sobre él como una sombra, pero su determinación seguía intacta. Había llegado tan lejos y no iba a retroceder ahora. A pesar de los peligros, a pesar de las advertencias, sabía que su lucha por la justicia debía continuar. El poder de la verdad era más fuerte que cualquier adversidad. Claudia, al ver el rostro pensativo de Lucas, se acercó a él. Sabía que la batalla no solo se libraba en los tribunales, sino en un terreno mucho más peligroso, el mundo del poder oculto, las alianzas secretas y los enemigos que se movían en las sombras, pero algo en el joven Lucas le decía que al final todo se resolvería. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Claudia, aunque en su voz ya no había dudas. Estaba lista para todo, como siempre lo había estado a su lado. Lucas la miró con una seguridad que solo los que han estado en la lucha pueden comprender. Era un chico que ya no solo pensaba en ganar, sino en cambiar las reglas del juego para siempre. Vamos a enfrentarlos. No puedo quedarme quieto mientras siguen manipulando todo a su antojo. Sabemos lo que hay en juego. No importa cuánto cueste, no podemos permitir que se salga con la suya.
El tiempo estaba en contra de ellos. Sabían que tarde o temprano los enemigos de Lucas intentarían hacer su jugada final. Pero Lucas no planeaba ser una víctima. Estaba listo para lo que fuera necesario. Esa noche, mientras repasaban los documentos y las pruebas que aún mantenían ocultas, algo extraño ocurrió. Un mensaje apareció en el teléfono de Lucas. Era un simple texto, pero con una amenaza directa. Si no dejas todo esto, las consecuencias serán fatales para ti y para todos los que te rodean. Lucas leyó el mensaje con calma. No mostró ni un atisbo de miedo, solo una determinación aún más fuerte. Sabía que era solo el comienzo de una última confrontación. Era ahora o nunca. Es ahora cuando más debemos estar unidos, dijo Lucas, mirando a Claudia. Ella, a pesar de la preocupación, le dio una sonrisa. El día siguiente llegó con la noticia de que los abogados de Rojas estaban apelando la sentencia, pero Lucas sabía que ya no importaba lo que dijeran. La corrupción que había sido destapada no se podría ocultar nuevamente. El sistema judicial había dado su veredicto, y la verdad, aunque intentaran silenciarla, ya había sido escuchada por todos. Era el último acto. Lucas y Claudia sabían que el juicio final no solo sería legal, sino también moral. La batalla por la justicia se libraba no solo en los tribunales, sino en el corazón de aquellos que creían en ella. El fiscal general, que había sido uno de los pocos aliados de Lucas, lo llamó un par de horas antes de la última audiencia. Lucas, hay algo que debes saber antes de entrar a la corte. El verdadero poder detrás de Rojas, el grupo al que hemos estado enfrentando, no es solo una organización criminal, es una red global. Ellos han manipulado gobiernos, controlado sistemas financieros y ahora intentarán influir en tu juicio. Pero no dejes que eso te asuste. No estás solo. La verdad es tu mayor aliado. Lucas respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás. Este era el último acto, y si quería cambiar realmente el sistema, tenía que exponer la verdad, no solo ante el tribunal, sino ante el mundo entero. La última audiencia fue como un escenario de teatro, con todos los actores en sus lugares, pero esta vez con la diferencia de que Lucas, el niño prodigio, estaba en el centro del escenario, sin miedo y con la mirada fija en su objetivo. A medida que el juicio avanzaba, los abogados de Rojas trataron de rebatir cada prueba presentada, pero Lucas había preparado algo que nadie esperaba: una serie de documentos que revelaban no solo la implicación de Rojas en la corrupción, sino que también desmantelaban la red de influencia que había corrompido a altos funcionarios, empresarios y miembros de la comunidad internacional. Una por una, las piezas de la red caían ante los ojos de todos los presentes. Los jueces, los fiscales, los abogados y la audiencia en general estaban estupefactos. Nadie, ni siquiera el propio juez, había anticipado lo que Lucas tenía reservado para ese día. Su conocimiento de la ley era impresionante, pero su valentía para enfrentarse a lo desconocido era aún más grande. El silencio en la sala de tribunales fue absoluto cuando Lucas terminó su exposición. En ese momento, el destino de Rojas y de todos los involucrados en la red de corrupción ya estaba sellado. Nadie podría negar la evidencia y el futuro de Lucas como defensor de la justicia estaba garantizado. El juez, con una expresión grave, se levantó de su asiento y, después de un largo silencio, pronunció la sentencia final. Joaquín Rojas es culpable de todos los cargos que se le imputan. La sentencia será cumplida según las leyes de este país. Este tribunal ha sido testigo de una lucha ejemplar por la justicia, y en ello el joven Lucas Rodríguez ha demostrado que la edad no es un límite cuando la verdad y la determinación están de tu lado. El público estalló en aplausos, y aunque Lucas estaba agotado, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que este triunfo no solo era suyo, sino de todos aquellos que creían en un sistema más justo, un sistema donde la verdad, tarde o temprano, siempre saldría a la luz. Claudia se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Lo lograste. Has cambiado el curso de la historia, Lucas. Lucas la miró con una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. El camino hacia un mundo más justo sería largo, pero ya había demostrado que no hay límites para el talento, la determinación y el deseo de hacer lo correcto. Con una mirada fija al futuro, Lucas se levantó y salió del tribunal. A pesar de ser joven, ya llevaba el peso de una gran victoria sobre sus hombros. Su historia sería recordada como la de un niño que cambió el curso de la justicia, demostrando que el poder de la verdad nunca debe subestimarse.